El anime comienza con nuestro protagonista pasando a mejor vida. Cuando despierta no puede creer que haya tenido un sueño de su pasado. Cuando sale de su cuarto es saludado por sus sirvientas. Ellas se disculpan por no tener listo el desayuno. Hiraku le dice que no se preocupe, es su culpa por haberse levantado temprano. Mientras saludaba a todos escucha un ruido de la cocina. Un slime se había tomado el licor de las sirvientas. Ella muy enojada quería quemarlo. Mientras nuestro protagonista se estira, escucha la voz de su primera esposa, la vampira Lu. Ella ve que se había levantado temprano. Luego llega su segunda esposa, Tía el ángel de la aniquilación. Ella muy feliz se pone a conversar con Lu. En eso ven que su esposo las mira. Ella le pregunta qué le pasaba. Él les cuenta que tuvo un sueño recordando su pasado. Luego vemos todo lo que nuestro protagonista había logrado. Logró crear una hermosa aldea en uno de los peores lugares del mundo. Después de eso damos un salto al pasado de Hiraku. Él estaba hablando con el dios que lo gobierna todo. Le informa que después de mucho sufrimiento ha muerto a la edad de 39 años. Él le dice que quiere darle otra oportunidad para que pueda tener una vida feliz. Ahora le dará un cuerpo súper sano que nunca se enfermará. Nuestro prota le agradece esto. Ahí nos enteramos que nuestro prota tuvo una vida mala por un error del dios. Como disculpa le dice que puede pedirle lo que sea. Hiraku le dice que como pasó mucho tiempo viendo un programa de agricultura, cuando estaba en el hospital, le dice que le gustaría dedicarse a la agricultura en un lugar alejado de la civilización, pues él no es sociable con la gente. El dios acepta cumplir su deseo, le entrega una nueva vida con un cuerpo súper sano, y le entrega el poder de la herramienta agrícola omnipotente, y así Hiraku despierta en este nuevo mundo rodeado de muchos árboles. Nuestro protagonista estaba muy feliz de poder mover todo su cuerpo. En su vida pasada no pudo hacerlo, pero ahora disfrutará de su vida, haciendo lo que más le gusta hacer, la agricultura. Cuando ve a todos lados solo puede ver árboles enormes, se da cuenta que el dios sí cumplió con su palabra y lo envió a un lugar lejos de la civilización. Se mira la ropa y ve que tiene una ropa de aldeano. Ahora pensaba en qué hacer para sobrevivir. Recuerda que Dios le dio la herramienta agrícola omnipotente. Cuando la saca toma la forma de un pico. Él se pone a trabajar un poco la tierra. Se da cuenta que era muy fácil. Supone que la herramienta debe tener algún tipo de fuerza mágica. Por eso no se cansa por mucho que trabaje. Era muy fácil trabajar la tierra. Después de eso, Hiraku se pone a buscar lo principal. Necesita encontrar agua y comida o no podrá sobrevivir. Explora un poco el bosque y nota que no había nada para comer. Este bosque estaba muy silencioso. Tiene miedo que un monstruo lo ataque por la espalda, así que tiene que encontrar un lugar donde asentarse. Más adelante encuentra un tronco tirado. Cuando se sube puede ver un enorme árbol. Más rato llega donde el árbol y decide quedarse en ese lugar. Después se pone a buscar agua. Usa un método que vio en la televisión, pero no le sirve para encontrar agua. Entonces usa su herramienta agrícola y la convierte en una pala. Se pone a cavar a mucha velocidad. Al tener un cuerpo súper sano no se cansaba. Cuando ve que no puede salir del hoyo que hizo decide cavar en diagonal para poder salir fácil. En ese momento logra encontrar el agua que buscaba. Se alegra mucho, ahora tiene una preocupación menos. Después tiene que buscar comida, pero al no sentir hambre, Hiraku se pone a limpiar la zona en donde vivirá. Era muy rápido para hacerlo. Al terminar ve que un árbol lo estorbaría a la hora de cultivar su campo, así que decide cortar el árbol. Se pregunta si podrá cortarlo con su herramienta agrícola omnipotente. Quería seguir el tutorial que vio en la televisión, así que transforma su herramienta en hacha y corta el árbol de un solo golpe. Esto sorprende al prota. Tiene que correr para no ser aplastado por el árbol. Ahora entiende que su herramienta agrícola omnipotente era muy buena. Después se pone a darle forma a todos los árboles que cortó. Era muy fácil hacerlo con su herramienta agrícola omnipotente. Luego se lleva los troncos al lugar donde pensaba vivir. Tenía una buena cantidad, así que pensaba hacerse una cabaña. Mientras pensaba cómo hacerlo se da cuenta que ya era muy tarde. Al ver esto se desespera porque no tenía una fogata hecha para pasar la noche. Intenta usar su herramienta para que aparezca fuego o un encendedor, pero nada servía. Después de un rato se le ocurre transformar su herramienta en una lupa, pero se da cuenta que ya no le sirve, pues ya no tiene la luz del sol para prender fuego. Vemos que Hiraku se hizo un refugio temporal en el enorme árbol, ya que si duerme afuera se congelaría. Mientras pasaba la noche, él se puso a hacer algunas cosas con la madera que tenía. Ve que a pesar de ser de noche había mucha luz por las 2 lunas que había en este mundo, y así llegó el día siguiente. Hiraku se levanta y va a tomar un poco de agua. El agua estaba bien. Al rato se acuerda que tiene que lograr tener fuego. Él usa su herramienta para tener una lupa. Con ella y la luz del sol logra prender fuego. Después se pone a despejar el área para usarla para campo agrícola. Después se pone a probar todas las herramientas que puede usar. Al rato se da cuenta que tiene hambre, así que esta vez decide buscar comida. Pero en ese momento escucha un sonido. Se da cuenta que un conejo con grandes colmillos venía a atacarlo. Hiraku lo mata usando su herramienta. Después lo cocina en la fogata que hizo. Ahora ya tiene comida y podrá usar la piel del conejo en otras cosas.
Mientras se lo come comenta que sabe a madre naturaleza y también huele un poco a sangre. Después de eso, Hiraku se pone a hacer un baño, cava un agujero profundo y encima le puso una taza de baño hecha de madera. Ahora sí estará tranquilo haciendo sus necesidades, pero se da cuenta que no se sentía cómodo al aire libre, decide cerrarlo con unas tablas de madera para tener privacidad, después se pone a trabajar la tierra con su herramienta agrícola omnipotente. Mientras hacía eso se pone a pensar en todas las verduras que quiere plantar, también quería un poco de maíz. Después de terminar de trabajar la tierra, se da cuenta que no le serviría de nada, pues todavía no tiene semillas para plantar. Muy decepcionado se va a dormir. Al día siguiente se sorprende pues toda la tierra que trabajó tenía plantas. Era algo increíble. Se preguntaba si las plantas salieron gracias a la herramienta agrícola omnipotente. Podía haber muchas plantas diferentes. Así que decide crear una cerca para proteger las plantas de los conejos que viene a atacarlo. También cava una zanja para que los conejos se caigan adentro. En unos días logra terminar la cerca. En el proceso logró conseguir más carne de conejo. Estos animales no dejaban de atacarlo porque pensaban que era débil. Después de eso logró terminar de hacer su cabaña. Le costó mucho esfuerzo hacerlo pues no tenía ayuda de nadie. Ahora tiene un lugar donde pasar la noche. Al día siguiente, mientras Hiraku caminaba por su campo agrícola, se da cuenta que había 2 perros negros al lado de su campo. Ve que uno estaba herido, así que decide invitarlos a pasar. Les da de comer carne de jabalí que cazó días antes. Se da cuenta que uno de los perros tenía el estómago grande. Él quería quedarse con los perros, pues un agricultor necesita tener perros a su lado. En eso algo pasa, el perro hembra ya iba a parir a sus cachorros. Hiraku, muy preocupado, los lleva a la cabaña que hizo para vivir. Los perros ya estaban juntos esperando a sus cachorros. El nervioso era Hiraku, no sabía qué hacer para que estén más cómodos. Al final les deja una fogata para que les dé luz y calor. Hiraku estaba muy preocupado por los perros. Esperaba que nada salga mal. Al día siguiente se despierta y va a la cabaña a ver cómo estaban los perros. Puede ver que ya habían nacido los hermosos cachorritos. Para celebrarlo, Hiraku les da la mejor parte de la carne del jabalí. Los perros no se fueron del lugar, así que él tuvo que hacerse otra casa para vivir. Después de días los tomates ya estaban listos para cosechar. Están muy buenos. Los perros cazaban su comida y patrullaban la zona, así que les puso nombre a cada uno. Al macho le puso Kuro y a la hembra Yuki. Así pasaba los días haciendo cosas para mejorar su campo de agricultura. Ahora con la compañía de los perros. Al día siguiente vemos que el dios que envió a Hiraku al nuevo mundo lo estaba viendo. Él se da cuenta que volvió a cometer un error con él. Sin darse cuenta lo envió al lugar más peligroso del mundo, el bosque de la muerte. Ahora solo espera obtener el perdón de Hiraku. Más rato vemos que nuestro protagonista estaba trabajando la tierra. Ahora ya se dio cuenta cómo es que logró plantar las plantas que quería sin tener las semillas. Todo esto es gracias a la todopoderosa herramienta agrícola. Mientras trabaja la tierra solo necesita pensar en lo que quiere sembrar, y la todopoderosa herramienta agrícola hará aparecer la planta que quiere. Se dio cuenta que gracias a eso las plantas crecen muy rápido, pero al ser un novato en la agricultura comete muchos errores. Cuando plantó las papas, estas sí crecieron rápido, pero las papas que estaban expuestas al ambiente se volvieron verdes, estas eran venenosas. Así que la solución era poner un pequeño montículo de tierra cerca de la base de la planta y el problema se soluciona. Más tarde Hiraku hizo unas estatuas como agradecimiento a los dioses. Gracias a ellos tiene una nueva vida como agricultor. Más tarde nuestro prota se pone a comer junto a los perros. Estos se habían acostumbrado a comer junto a él. Esto ponía feliz a Hiraku. Él los había engreído mucho y siempre les daba la mejor parte de la carne. Después decide plantar árboles frutales para mejorar su dieta. Quería tener manzanas, peras y mandarinas. Mientras pasaba el día se ponía a jugar con los perros. Está alegre de tenerlos y no estar solo. Mientras lo acaricia se da cuenta que tiene un cuerno. Supone que los perros de este mundo son así. Se da cuenta que todos los perros esperaban su turno para jugar. Después se lleva a Kuro a explorar la zona para lograr encontrar agua. Como el perro tenía un buen olfato no se perderían. Así después de un rato llegan al río. Ahora sí tendría agua para su granja. Hiraku pensaba construir unos canales para poder llevar el agua a su granja. De regreso a casa, él convirtió su todopoderosa herramienta agrícola en una carretilla, y así se puso a jugar con el perro. Lo llevaba a toda velocidad. Esto le gustaba a Kuro. Ahí nos enteramos que mientras use la todopoderosa herramienta agrícola él no se cansará por mucho esfuerzo que haga. En eso ellos se caen por la velocidad a la que iban. Más tarde se puso a despejar el bosque para plantar más cosas. Quería conseguir aceite y azúcar, pero lo que más quería era sal. No lograba encontrarla por más que buscara, y así pasó los días hasta que llegó la temporada de frío. En las montañas ya se veía la nieve. Hiraku, para no tener frío, quería usar la piel de los conejos que atrapó, pero estas olían muy feo. Así que decidió que sería mejor hacer una fogata dentro de la cabaña. En eso escucha el ladrido de su perro. Él le enseña que llegó una araña. Nuestro protagonista la confundió con un cojín andante por la forma que tenía. La araña le muestra lo hábil que era. En un rato hizo un pañuelo con bordado. Esto impresionó al prota y así la araña se quedó a vivir en el árbol gigante. Gracias a la araña logró conseguir buenas ropas para abrigarse. Le hizo todo tipo de cosas para que Hiraku estuviera cómodo. Así que Hiraku también le puso un nombre a la araña.
ahora la araña es Zabuton. Por cierto, su comida favorita son las papas. Después de un tiempo llegó el invierno, así que Hiraku se la pasó en su cabaña encerrado toda la temporada de invierno. Mientras comía él se sentía muy solo, hace mucho que no hablaba con alguien, tenía miedo de olvidar cómo hablar. Después de mucho tiempo por fin el invierno se fue, mientras nuestro protagonista preparaba su comida se le acerca su perro, estos se despedían de él para irse al bosque, los pequeños cachorros ya eran grandes así que se fueron de la manada. Unos días más tarde ellos regresaron con pareja, ahí Hiraku se dio cuenta que solo fueron a buscar pareja, más tarde se da cuenta que Zabuton también tuvo bebés, ahora la familia de ellos era grande, esto le daba un poco de celos porque él estaba solo. Al día siguiente mientras trabajaba escucha la alarma de la araña, Zabuton da la señal que algo estaba pasando en el bosque, cuando él llega al lugar puede ver a una pequeña niña en paños menores, esta estaba rodeada de los perros y las arañas, mientras nuestro protagonista se le acerca a ella le pide ayuda, así que Hiraku decide ayudarla, mientras se le acerca ella salta encima y le clava sus colmillos, resulta que ella era una vampira. Gracias a la sangre del prota ella se transforma en su versión adulta, le agradece por la ayuda, en eso es atacada por los perros, al ver que su amo fue atacado reaccionaron así, Hiraku tuvo que volver a salvarla, la vampira había vuelto a su forma pequeña después del ataque. El prota le pregunta si acaso es su enemiga o vino a hacerles daño, ella le dice que no, el prota le pregunta por qué le chupó la sangre, entonces ella le dice que chupó su sangre para recuperar su fuerza, ya que no podía mantener su forma adulta ni su ropa. Hiraku se entera que la culpa del ataque fue de la vampira. Ella quería pelear contra uno de los perros y por eso fue atacada por los demás. Hiraku sentía un poco de pena por la vampira así que dejó que la vampira le chupe la sangre para que recupere su fuerza. Nuestro prota se da cuenta que no le afectaba nada de lo que estaba pasando. Supone que es por tener un cuerpo súper sano. Al terminar la vampira ya tenía su forma original pero más pequeña. El prota le pregunta por qué no tiene su forma adulta. Ella le dice que si toma más sangre su vida correría peligro. Hiraku le dice que no hay problema. Después de eso llegan a los cultivos. La vampira estaba impresionada de lo que veía, nunca pensó que en este lugar pudiera haber plantas así. Ella le pregunta por la fruta roja, era muy linda así que quería saber qué eran. Hiraku le dice que son tomates, ella comenta que nunca vio ese tipo de frutas. Hiraku corta una y se la da, ella lo prueba y estaba muy rico el tomate. Después de eso ellos pasaron el día juntos, nuestro protagonista le enseñó todo lo que cultivó en esta tierra, ver la sonrisa de la vampira le encantó, a la noche ellos estaban en la cabaña. La vampira se llama Lu, ella estaba muy emocionada por todo lo que aprendió hoy. Mientras anotaba todo lo que aprendió nuestro prota le trae un té, ahí ella le cuenta la razón por la que se encuentra aquí, resulta que tuvo una pelea con los nobles que le querían robar su investigación, así que ella hizo volar la propiedad de los nobles y se escapó, ahora la persigue alguien muy molesta, mientras nuestro protagonista escuchaba eso, se entera que este lugar tiene una reputación muy mala, era un bosque terrible, la vampira no podía creer que no sepa de eso, si él vive en este lugar, hasta domó a esas bestias peligrosas. Hiraku no entendía nada de eso. Lu le pregunta por la magia que usó para crear cosas. Ella jamás había visto algo así. Hiraku le dice que es una herramienta mágica. La vampira estaba muy feliz de haber llegado a este bosque. Su día no hacía más que mejorar. Había aprendido muchas cosas y aún le faltaba mucho por aprender. Mientras hablaba, Hiraku pensaba que esta era una oportunidad que quizás no se le vuelva a presentar. Ahora que estaba con Lu ya no sentía esa soledad, mientras Lu le decía que quería quedarse un par de días para investigar todo lo que pueda. Nuestro protagonista alza la voz y le pide que se quede a vivir con él. Lu le dice que estaría agradecida si pudiera quedarse aquí para poder trabajar en su investigación. En eso escucha que Hiraku le dice que quiere que viva con él. Esto sonroja a la vampira. Por fin entendió el mensaje. Ella dice que esto era muy repentino. Hay gente que la persigue y no quería causarle problemas. Hiraku se tira al suelo y le dice que no quiere dejar escapar esta oportunidad. Pero Lu le dice que le traería problemas si se queda. Además ella es una vampira. Nuestro protagonista le dice que eso no le importa, solo quiere tenerla a su lado. La vampira muy sonrojada escuchaba a Hiraku. Él le dice que no sabe cuánto tiempo más podrá aguantar viviendo solo. A pesar de que quería vivir alejado de la civilización, ya no podía aguantar la soledad. Lu después de escucharlo y muy roja le dice que acepta quedarse aquí. Nuestro prota se pone feliz pero Lu le dice que es muy repentino esto. Apenas acaban de conocerse. Hiraku le dice que pueden conocerse mejor mientras viven juntos. Lu le dice que la propuesta fue muy repentina. Ahí nuestro protagonista se da cuenta de lo que le pidió. Él solo quería que se quede para no estar solo, pero le hizo una proposición para que sea su pareja y estén juntos. Lu le pregunta si no era eso lo que quería. El prota se arma de valor y le dice que si quiere que sea su pareja. La vampira Lu con una sonrisa acepta. Esto pone feliz al prota. Esa noche tuvieron mucha acción en la cabaña. Al día siguiente mientras Hiraku trabajaba llega su esposa. Ella lo saluda. Ese simple saludo pone feliz al prota. Ahora que están juntos podrán hacer muchas cosas, ya que se tendrán el uno al otro. Más adelante nuestros protas estaban felices de estar juntos. Hiraku recordaba lo eficiente que era tener a Lu a su lado, pues ella con su magia podía hacer muchas cosas.
Ella también fue la responsable de que nuestro protagonista lograra encontrar la sal para sazonar la comida. Resulta que esta sal estaba bajo tierra, justo donde Hiraku había cavado meses atrás. Volviendo al presente, Lu le pregunta qué harán hoy. Hiraku le dice que probarán a qué velocidad crecen los nuevos árboles frutales. Mientras tomaban el té, nuestro prota comenta que Lu hace un té delicioso, pero él pensaba plantar nuevas plantas de su mundo para poder tomar un té verde, pues se moría de ganas de volverlo a probar. En eso escuchan como Sabuton hace sonar la alarma. Eso significaba que algo había pasado en el bosque. Al rato ellos llegan al lugar del alboroto y se dan con la sorpresa, que una mujer ángel había sido sometida por los perros. Ella pedía que la ayudaran. Al escuchar esto Hiraku la ayuda, luego se sorprende de lo rápido que la chica ángel se limpia. El poder de la magia era sorprendente. En eso la chica ángel ve que Lu estaba intentando escapar. Resulta que las dos se conocían, pero en eso vuelve a ser atacada por los perros, pues había hecho mucha bulla. Más tarde todos conversan en la cabaña. La chica ángel le dice a Lu que fue muy aterrador enfrentarse a los perros. Lu la comprende bien pues ella también intentó probar sus poderes, pero fue vencida fácilmente. Luego la chica ángel le pregunta a Lu por el hombre que la acompaña. Ella con mucha vergüenza le revela que él es su esposo. La chica ángel queda muy sorprendida. Por otro lado Hiraku estaba encantado y un poco rojo, porque era la primera vez que lo llama esposo. Luego la chica ángel se presenta como tía de la raza de los ángeles. Hiraku pensaba que ella servía a Dios, pero Lu le dice que no son tan importantes, solo son una raza guerrera con poco cerebro. Esto ofende a tía. Ella le dice que hubo un periodo donde eran objetos de adoración. El prota luego le pregunta por qué persigue a Lu. Tía le cuenta que hay una recompensa por ella, debido a todo el daño que causó en una ciudad. Hiraku le pregunta si eso es verdad. Su esposa le dice que lo hizo porque había un noble molesto, solo quiso darle una pequeña lección, pero tía la desmiente, pues resulta que Lu siempre causa alborotos cuando algo la molesta. Ella se defiende diciendo que eso solo fue un pequeño incidente. Después de un rato admite que sí cometió un pequeño error. Esto sorprende a tía, pues Lu nunca admitiría algo tan fácilmente. Ella notaba que su amiga cambió mucho. Luego le explica a su esposo la razón por la que llegó a este bosque, pues ella estaba escapando de tía. Admite que ella es un poco más fuerte. Esto vuelve a sorprender al ángel. Su amiga de verdad había cambiado. Lu admite haberlo hecho, pues ha comprendido lo débil que es. Luego ella cambia de tema y le pregunta a tía si le gustaría vivir con ellos. Esto toma por sorpresa al ángel. Como su amiga era tan insistente, ella acepta. Luego Lu le muestra a tía todo lo que sembraron. Había muchas verduras y árboles frutales. El ángel queda impresionada de todo lo que había. Pero cuando Lu le presenta a Sabuton, el ángel se termina desmayando, mientras su amiga aún estaba en el suelo. Lu le avisa que están a punto de cosechar. Hiraku le explica cómo harán el trabajo y le agradece por su ayuda. Tía pensaba que solo miraría, pero resulta que también tendrá que trabajar. Al rato Hiraku le muestra cómo se cosechan los repollos. Luego tía hace lo mismo que Hiraku. Esta era la primera vez que hacía este tipo de trabajo. Luego le enseña a que sabe un repollo, solo le agrega un poco de sal y se lo da. Ella estaba fascinada por el sabor nuevo que probaba. Lu también disfrutaba del repollo. Al llegar la tarde ellos ya habían cosechado muchas verduras y frutas. En eso Hiraku ve con un poco de envidia cómo sus mujeres se limpian con magia. En la cabaña tía prueba por primera vez una fresa. Esta estaba muy deliciosa. Ya le estaba gustando el trabajo agrícola. Lu al ver esto hace que tía acepte quedarse a vivir con ellos. Ahora Lu ya no estaría tan agotada gracias a su amiga. Así se pasaron varios días en los que se la pasaron trabajando. Gracias a la magia de tía hicieron varias cosas. Al día siguiente tía estaba con ganas de comer más fresas. Así que le pregunta a Hiraku si podrían plantar más. Él le dice que podrían hacerlo, pero el problema es que les faltaría manos para poder cosechar todo. El otro problema era que no podrían comerse todo lo que cosecharon. Más adelante se dan cuenta que los nuevos cachorros habían nacido. Hiraku estaba feliz, pero tía aún les tenía mucho miedo. La familia de Kuro y Yuki era cada vez más grande. Con el tiempo habría aún más perros. Esto aterra a tía. En eso Hiraku se da cuenta que la cabaña de los perros les quedaría pequeña, así que deciden expandir el terreno para construirles una nueva casa a los perros. Luego pensaría en qué nombre ponerles. Más tarde, mientras pasaba por el árbol gigante, ve que los hijos de Sabuton se van a vivir sus vidas. Esto lo pone un poco triste, pues pensaba hacerles un huerto para su nuevo hogar, pero después se alegra porque aún había varias arañas pequeñas que estaban con Sabuton. Un rato después tía le avisa que se irá por un tiempo. Esto toma por sorpresa al prota. Lu le dice que no debe preocuparse, porque volverá muy rápido. Pasado unos días tía regresa con un grupo de elfas de alto rango. Estas eran unas mujeres muy hermosas. La líder de las elfas se llamaba Lia. Un rato después todas se presentan ante Hiraku. Ellas le piden que les permita vivir en estas tierras. Tía le cuenta que las elfas necesitan ayuda, pues hace mucho tiempo ellas lo perdieron todo por culpa de las guerras humanas. Pasaron mucho tiempo buscando un lugar al que podrían llamar hogar. Lia le dice que siempre intentaron encontrar un lugar donde vivir. Tras esto todas las elfas le piden que las deje vivir en estas tierras. Tía y Lu también le piden que las deje vivir aquí, pues ellas eran elfas de alto rango, una raza muy talentosa que podría ayudarlos en muchas cosas. Aparte todas eran muy jóvenes.
La mayor apenas sobrepasaba los 400 años y la menor solo tenía 300 años. Hiraku, después de pensarlo un rato y por insistencia de sus esposas, acepta que las elfas se queden en el bosque. Tras esto Lu les presenta a sus otros compañeros. Las elfas al ver a los perros se terminan desmayando. Lo mismo pasa cuando ven a Sabuton. Al día siguiente todos se organizan para hacer una nueva casa para las elfas. El prota sorprendía a las elfas, pues él cortaba con facilidad los árboles que eran tan duros como el acero, también escarbaba y aplanaba la tierra muy rápido. Conforme pasaba los días se dio cuenta que las elfas eran muy talentosas. Él solo cortaba las maderas y ellas se encargaban de hacer la nueva casa. Tras 10 días de intenso trabajo la casa estaba terminada. Lia y Tia estaban encantadas de ver lo hermosa que quedó la casa. Esto pone triste a Hiraku, pues su pequeña cabaña no era competencia para la casa de las elfas. Tras pasearse por la casa un rato, ve que el lugar tenía muchos cuartos, almacenes y un lugar para poder reunirse. Toda la casa estaba iluminada por la magia. Esto le encantó al prota. Esperaba que esta casa pueda convertirse en un hogar donde se sienta la paz. Días después todo el grupo se encontraba cosechando. Las elfas estaban felices porque ahora no pasarían hambre. En eso Hiraku se da cuenta que las elfas comen las verduras crudas. Más tarde cuando le pregunta a Lia sobre qué comen las elfas, él queda sorprendido, pues nuestro protagonista pensaba que las elfas solo vivían de la naturaleza, pensaba que odiaban el fuego y amaban los árboles, pensaba que solo comían frutas y odiaban la carne. Pero Lia le dice que no debe subestimar lo dura que puede ser la naturaleza, pues si intentará vivir como lo dijo, cualquiera moriría de inmediato. Tras esto Lia les dice que como agradecimiento por dejarla vivir aquí, ellas le harán unos trabajos de minería y herrería. Esto sorprende al prota, pues él pensaba que solo los enanos se encargaban de los trabajos de herrería. Al rato todas las elfas estaban trabajando en equipo para poder construir el primer horno. Gracias a esto ahora pudieron hacer nuevos utensilios de cocina. Esto alegra mucho a Hiraku, pues su civilización estaba avanzando muy rápido. Las elfas le explican que esto lo aprendieron porque se pasaron unos 200 años vagando en busca de un hogar. Lia le dice que ahora ya cumplieron con una de sus metas. Solo les falta la meta de poder reproducirse. Mientras decían eso le tiran una miradita que pone nervioso a Hiraku. Al día siguiente nuestro prota estaba muy feliz de tener a las elfas viviendo a su lado. En eso llegan las demás y le preguntan si tiene trigo guardado en los almacenes. Hiraku les pregunta para qué lo quieren. Ellas le dicen que podrían hornear pan. Esto emociona al prota. Rápidamente van a la cocina. Las elfas eran muy talentosas. En un instante tenían listo la masa para el pan, así que rápidamente se pusieron a hornear la masa. Un rato después ya tenían listo el delicioso pan, así que todos disfrutaron comiendo algo nuevo. Tia y Lu estaban encantadas de comer algo tan delicioso. Hiraku, tras ver que podrían hacer pan, decidió que agrandarían los campos de trigo. En eso él se pregunta de quién es el bosque en el que están viviendo. Lu, tras pensarlo un rato, le dice que nadie es el dueño de esta tierra, pero técnicamente está bajo el control del señor demonio. Esto asusta al prota pues pensaba que el señor demonio se molestaría por haber usado las tierras para cultivar, pero Lu le dice que no debe temer al señor demonio, pues él no lo ayudó a construir o a cultivar esta tierra. Le dice que la tierra le pertenece. Esto alegra a Hiraku. En la noche las chicas se ponen a conversar de lo increíble que era nuestro prota, pues él había domado a los lobos infernales, incluso domó a una araña demoníaca. También les impresionaba cómo nuestro prota cultivaba vegetales y frutas que no conocían. Esto era raro para ellas, pues estas tierras no eran fértiles. Por otro lado nuestro prota estaba muy feliz. Al día siguiente vemos que nuestro prota es detenido por Sabuton. Resulta que ella había capturado a una abeja reina. Esta rogaba por su vida. Entonces Hiraku le pregunta si se lo comerá, pero Sabuton no pensaba hacerlo, pues ella sería una mascota de la aldea. Tras esto Hiraku decide hacerle una casa para la abeja reina. Ahora ahí podrá hacer su panal y producir miel. En eso llega Tia, pero ella se asusta al ver las abejas. Más tarde Hiraku se puso a cavar un agujero profundo para almacenar agua, pues más adelante pensaban tener vías fluviales para traer agua al pueblo. Ahora estaban pensando en el material que usarían para lograrlo. Como en el bosque no había piedra, el prota pensó en compactar la tierra con su herramienta agrícola todopoderosa. Ahora estos moldes eran tan duros como el cemento. Con la ayuda de las elfas comenzó con la construcción de las vías fluviales del pueblo. Todos ayudaban para que el trabajo termine rápido. El prota se encargaba de darle los últimos toques. Tras esto por primera vez había agua en el pueblo. Todas las elfas estaban felices por esto. Al rato se da cuenta que los peces del río estaban llegando al pueblo. Estos no parecían ser salvajes como los conejos, pero al instante un pez grande intenta comerse a nuestro prota. Más rato vemos que Hiraku cocinó al pez que se lo intentó comer. Las chicas no estaban seguras de que ese pez se pueda comer, pero igual todas miraban cómo Hiraku cocina al pez. Después él les ofrece ser las primeras en probarlo, pero ellas le piden al prota que lo pruebe primero. El prota al comerlo comenta que está delicioso. Se parecía a la carne de salmón. Luego las chicas se animan a probarlo. Al ver que estaba delicioso las elfas también se animaron a comerlo. Este nuevo plato les gustó mucho, así que atraparon más peces. Al día siguiente nuestro prota pensaba plantar arroz, pues ahora ya contaban con el agua necesaria para hacerlo.
así que les dice a las chicas que ahora harán un arrozal. Él les muestra cómo es el proceso para este trabajo. Mientras las chicas observan esto comentan que parece un campo normal, pero Hiraku les muestra que esto es diferente, pues él deja que el agua inunde todo el campo que preparó. Las chicas por un momento pensaron que criarían peces, pero Hiraku les enseña que este campo sería para plantar arroz. Tras mucho rato trabajando y gracias a la ayuda de las hermosas elfas, el trabajo había terminado. Ahora solo tendrían que esperar. Sabutón y sus hijos serían los encargados de controlar las plagas. Días después el arroz ya había crecido. Con la ayuda de las elfas cortaron todas las plantas y las pusieron al sol, para que así eliminen toda la humedad que poseen. Lia estaba impresionada de todos los conocimientos que el prota tenía. Más tarde las chicas le preguntaban qué haría ahora con las plantas secas. Hiraku les explica que ahora tendrían que trillar las plantas de arroz, así que ahora usa su herramienta agrícola y la convierte en una trilladora antigua. Tras esto comienza a separar los granos de las plantas. Luego usa un colador para eliminar cualquier resto de hoja que exista en el arroz. Por el largo proceso que llevaba a tener listo el arroz, las chicas se comenzaron a quedar dormidas. Algunas estaban aburridas de esperar. Después de un rato al fin el arroz estaba listo. Las chicas pensaban que por fin podrían comerlo, pero Hiraku les dice que aún falta cocinarlo. Lu no podía creer que demore tanto hacer el arroz. Tras esto él les enseña los pasos correctos para poder cocinar el arroz. Ahora las chicas sabían que se cocina a fuego lento, poco agua y sal al gusto. Tras eso Hiraku le pide a Lu que encienda la fogata para cocinar, pero ella se emociona mucho, casi lanza un poderoso ataque de fuego. Hiraku rápidamente la detiene. Tiempo después el arroz ya estaba listo. Las elfas estaban ansiosas de ver qué cocinó el prota. El olor que desprendía el arroz era delicioso. Luego el prota procedió a tomar el arroz y convertirlas en bolas. Ahora sí está listo para poder comer. Lu fue la primera en probar este nuevo plato. Cuando lo comió se dio cuenta de lo delicioso que era. Tras esto las demás chicas se animaron a probarlo. Notaron que al interior de la bola de arroz había trozos de pescado. Esto hacía más delicioso la bola de arroz. Luego el prota intenta tomar su parte pero se da con la sorpresa que no había más bolas de arroz. Todas las elfas habían tomado 2 porciones. Al final Hiraku solo pudo probar un granito de arroz. Al día siguiente volvieron a plantar más arroz. Después las chicas usando su magia se limpiaban el cuerpo llamativamente. Esto ponía triste al prota pues él no podía usar magia. Luego se le ocurre una idea, ya era tiempo de poner una bañera. Así que les enseña a las chicas los planos para este nuevo trabajo. Esta bañera tendría agua caliente y un lugar para cambiarse. Una de las chicas pregunta si no sería mejor lavarse en el río, pero el prota le explica que en el invierno hace mucho frío. Tras esto la construcción comenzó de inmediato. Con las talentosas elfas y el apoyo de las demás lograron avanzar rápido con el trabajo. El lugar estaba quedando como lo quería Hiraku, pero en eso él le pregunta a Lu cómo solucionar el problema de las aguas residuales, pues no pueden devolver el agua contaminada al río. Tía le dice que la mejor manera de solucionar eso es usar a los slime, pues esas criaturas comen desechos y materia orgánica muerta, así que ellos son buenos purificadores del agua. Tras decir esto ella va en busca de unos cuantos slime. Ahora el problema de las aguas residuales estaría solucionado, así que el prota construye unos pozos por donde pasará el agua contaminada. Así los slime podrán purificar el agua. Más rato se entera que los slime también pueden servir para que se coman los desechos del baño. Luego mientras preparaba la leña para calentar el agua de la bañera, ve que un tronco tenía un hongo. Él no sabía si este era comestible, tampoco le podía preguntar a las chicas, pues cada integrante del pueblo tenía una opinión diferente. Algunas se comían los hongos y otras decían que eran venenosos. Para no tener problemas el prota decidió plantar sus propios hongos. Gracias a su herramienta agrícola podía hacerlo. Al atardecer él les enseña a las chicas la manera correcta para entrar a la bañera. Les decía que antes de entrar deben enjuagarse el cuerpo, pero las chicas no entendían esto, así que le piden al prota que les muestre cómo hacerlo. Sin alternativa Hiraku les muestra todo el proceso para ingresar a la bañera. Las elfas se quedan asombradas cuando ven al prota feliz en la bañera. Ahora ellas también querían ingresar. Cuando Hiraku vuelve en sí, se da cuenta que está rodeado de muchas mujeres hermosas en paños menores. Él pensaba salir de la bañera pero las chicas lo detienen, pues era mejor estar juntos para disfrutar de la bañera. Pero el prota no podía relajarse, pues estaba rodeado por mujeres hermosas. Al día siguiente Hiraku se da cuenta que los hongos ya habían crecido, ahora podría hacer nuevos platos. Luego se entera que nuevas elfas fueron encontradas en el bosque. Estas eran 5 mujeres hermosas. Ellas compartían la misma historia de las primeras elfas que llegaron al pueblo. El prota al sentir pena por ellas les permite quedarse. Ahora podrían construir sus casas en este lugar. Las elfas muy emocionadas querían comenzar con el trabajo. Lia propone mejorar la casa del prota. También anima a las chicas para poder hacer bebés. Esto incomoda a Hiraku, pues él no sabía cómo harían eso, pero las elfas ya tenían en la mira al prota. Luego cambiamos a la perspectiva de Kuro, el perro de Hiraku. Él veía como la manada de su amo se hacía más grande. Ahora tenía más hembras en su grupo. Luego él nos cuenta su historia. Esto inicia en el bosque de la muerte. Él era un lobo infernal que siempre ganaba todas sus peleas. Pensaba vivir solo todo el tiempo.
hasta que cierto día se encontró con una hembra. Esta fue la primera vez que él perdió una pelea. Después de haber perdido, él se quedó al lado de esa hembra, se la pasaban viajando juntos. Hasta que un día la barriga de la hembra comenzó a crecer, él estaba emocionado de ver cómo serían sus hijos. Ahora la vida en familia no le parecía tan mala, pero un día su suerte terminó, pues se encontraron con el oso luchador, también conocido como el rey del bosque. Este lastimó a la hembra rompiéndole el cuerno. Para su suerte el oso los dejó vivir, así que ellos caminaron por el bosque estando gravemente heridos. Ya no podían cazar para comer. Sin darse cuenta llegaron al centro del bosque de la muerte. Allí vieron a un varón humano. Esto les pareció raro, pues él vio que esos seres nunca se quedaban en el mismo lugar por miedo, siempre paraban escondidos. No comprendía cómo un ser tan débil estaba en el centro del bosque, pero se dio cuenta que su herramienta desprendía un poder ilimitado. Tras esto ellos fueron alimentados por el humano, no podían creer que compartiera su presa con ellos. Mientras comían se dieron cuenta que la carne era de un jabalí. Esto dejó impresionado a Kuro, pues esa bestia era muy fuerte. Más tarde nació sus crías. Ahora ellos decidieron que este macho humano sería su amo. Así fue como Hiraku les dio sus nombres y un lugar para vivir. Nunca les faltaba la comida, podían comer cosas deliciosas gracias a su amo. Tiempo después sus hijos crecieron y la manada se hizo grande. El amo también se convirtió en líder de su propia manada. Muchas hembras estaban a su disposición. Ahora Kuro nos cuenta que él ya no considera que su amo sea un humano débil. Lo único que le preocupa es que su amo no sabe que ellos no son perros, pues ellos en realidad son los terroríficos monstruos, conocidos como lobos infernales, pero esto no le importa mucho pues sabe que a su amo no le importará esto. Así termina la perspectiva de Kuro. Al día siguiente vemos que todos estaban felices, pues la nueva casa de Hiraku quedó hermosa. Ahora él entendió por qué Lia le pidió que cavara y cortara tantos árboles. Tia y Lu también estaban felices, ya que ellas hicieron los planos para la casa. Por otro lado, Lia le dice al prota que esta casa es la mejor de este lugar. Luego ingresan a ver el interior. Le muestran los diferentes espacios que hicieron. Tenían comedor, dormitorios y un lugar para reuniones. También tenían su propia bodega donde almacenarían los alimentos para aguantar el invierno. Por otro lado, las chicas descubren que tienen sus propias habitaciones. Esto las pone muy felices. Luego Hiraku se topa con una habitación que tiene seguro. Cuando la abre se da cuenta que era una habitación para el delicioso. Así que decide ignorar eso. Después todos hablan de lo maravilloso que quedó la casa. En eso el prota ve el gran árbol. Este parecía que siempre los estaba vigilando. Así que menciona que esta es una gran casa. Esto alegra mucho a la elfa. Ella le hace saber que pueden hacer más cosas, solo necesita pedirlo. Más rato el prota acomoda las estatuas de sus perros en la entrada de su nueva casa. Luego él pensaba en preparar un nuevo plato para comer. En eso entran sus mujeres y le preguntan qué comerán hoy. El prota les dice que hoy les preparará curry. Para eso tenía listo todos los ingredientes. Esto sorprende a las chicas. Ya querían ver ese nuevo plato, así que van en busca de las especias que necesitan para el curry. Gracias a la herramienta agrícola Hiraku pudo plantarlas. La primera especia que necesitan era el comino. Las chicas al ver la planta pensaron que murió, pues ya se encontraba seca, pero el prota les explica que después de que la planta florece, la semilla que se queda se convierte en una buena especia. Esta es la responsable del aroma del curry. La vampira al olerlo se da cuenta que posee un olor peculiar. Luego van en busca del cúrcuma. Este es el ingrediente principal que le da su color al curry. Esto lo encuentra en la raíz de la planta. Las chicas se encargaron de secarlo para que quede listo. Luego obtienen las semillas del cilantro. Este olor le encanta a Tia. Luego sostiene sus hojas verdes. Estas tenían un olor más fuerte. Los perros se acercan a oler las hojas, pero este olor hace que los perros escapen. Las chicas al ver que el cilantro espantaba a los lobos infernales, se quedan sorprendidas. Así que decidieron investigar. Más rato el prota ya tenía todos los ingredientes para el curry. Su única ayudante Lia le informa que las chicas están ocupadas investigando cómo el cilantro espanta a los lobos infernales. Tras esto ellos comienzan con la preparación del curry. Hiraku le enseñaba todos los pasos necesarios para que el nuevo plato salga delicioso. Mientras sazonaban todo, el olor que desprendía la cocina llamaba la atención de todos. Hasta los perros querían probar ese nuevo plato. Luego Hiraku le muestra a Lia cómo se combinan las especias para que obtengan ese sabor único. Tras esto solo quedaba esperar a que cosa la carne y estaría listo para comer. Pero Hiraku se da cuenta que se olvidó hacer el pan plano. Sin esto no estaría completo el plato que quería hacer. Para no perder el tiempo el prota decide hacer pan plano para todos. Así que le enseña a Lia cómo hacerlo. La receta era la misma del pan normal, solo que esta vez estirarían la masa con el rodillo. Tras esto pone a cocer la masa para que se convierta en pan plano. Luego vemos que las chicas ya estaban regresando de su investigación. En eso notan como las elfas estaban viendo al prota cocinar. El delicioso olor hace que le suene el estómago a Tia. Volviendo con el prota, el pan ya estaba listo y el curry también, así que más tarde todos ya estaban listos para probar el nuevo plato del prota. Pero como siempre ellas estaban con dudas de probarlo, pues no conocían el sabor que tendría. Viendo esto el prota les enseña la manera correcta de comerlo. Él toma un pedazo de pan y un poco de curry, luego se lo lleva a la boca. Este curry estaba delicioso. Esto hace que Lu sea la siguiente en probarlo.
Al ver que sí estaba delicioso, todos se animaron a probarlo. Las chicas comentaban que tiene un sabor único y delicioso. Hiraku pensaba que el plato sería mucho para las chicas, pero ellas querían comer más curry. Así fue como las elfas volvieron a dejar sin comida al prota. Por otro lado, Tia y Lu se dieron cuenta que el curry también espantaba a los lobos infernales. Parece ser que no les gustaba el picante. Así fue como todos quedaron satisfechos con el curry. Tiempo después el invierno ya estaba cerca. Ahora todos se alistaban para esta nueva temporada. Hiraku comenzó a recolectar la leña necesaria para afrontar el invierno. Después fue donde Sabutón para que le entregue fresadas a cambio de las papas que tanto le gustan. Por otro lado, las chicas se encargaban de preparar la carne para almacenarla para el invierno, ya que los perros no podrían cazar en esa temporada. Las elfas, por el contrario, seguían con su trabajo de construcción. Luego vemos cómo Hiraku pensó en una forma de almacenar las verduras para el invierno. Hizo unas cajas especiales para las verduras. Con eso logrará que las verduras no se echen a perder. En eso ve cómo lo usa la magia. Esto hace que él intente usarla también, pero el prota no tenía magia. Al llegar la noche, Lu le explica cómo usar un hechizo de fuego. Este era el más fácil de aprender. Entonces Hiraku le cuenta que pensó que sería fácil hacerlo, pues vio cómo Tia usa la magia con facilidad. Al escuchar esto, la vampira le explica que el hechizo que usa Tia se considera difícil de usar incluso entre otros usuarios de magia. Esto sorprende al prota. Era sorprendente que Tia pueda usar su magia para controlar a varios golem. Esto pone un poco celosa a la vampira. Ella le dice que también puede hacer cosas asombrosas. Luego el prota le dice que todas son asombrosas al contrario de él, pues él solo se encarga de cocinar y hacer un poco de trabajo de jardinería, pero la vampira le hace saber que él es alguien increíble, pues es la primera persona que logra construir un lugar para vivir, en el bosque de la muerte. Estas palabras alegran a Hiraku. Días después el invierno llegó, todos los campos de cultivo estaban cubiertos por la nieve, como ahora se la pasarían en el interior de casa. Hiraku se puso a construir diferentes juegos para que puedan pasar el rato. Después les explica las reglas a las chicas. Lu pensaba que esto no sería divertido, pero Tia le hace ver que sí lo será. Tras esto ella la provoca para hacer enojar a Lu. Esto funciona al instante. Así es como inicia el primer enfrentamiento entre la vampira y el ángel. Más adelante vemos que el ángel estaba aplastando a la vampira. Hiraku vio que esto era una clara victoria para el equipo blanco, pero en eso la vampira tira todas las fichas de juego. Así ya no perdería ante el ángel. Con esto le muestra una sonrisa burlona, pero el ángel usa su magia para volver las fichas a como se encontraban anteriormente. Así fue como las chicas siguieron peleando por un buen rato. Por otro lado, las elfas tenían sus propios enfrentamientos. En eso Hiraku se da cuenta que su perro Kuro entendía las reglas del juego. Después ve cómo los demás perros jugaban sus propias partidas. Esto sorprende mucho al prota. Podía sentir cómo ellos no se tomaban el juego a la ligera, así que decidió nunca enfrentarlos. Pero la vampira no sabía que los perros sabían jugar, así que decidió enfrentarlo. El resultado fue una terrible derrota. Después el prota se puso a jugar contra las chicas y el perro. Él pensaba que tendría la ventaja pues conocía las reglas del juego. Así fue como armó su jugada para vengar a la vampira. Estaba tan seguro de su victoria, pero las chicas fueron las que ganaron. Lo que más sorprendió a Hiraku fue que el perro quedó en primer lugar. Ahora él era el campeón del juego de mesa. Al día siguiente vemos que el prota hizo otros juegos para pasar el rato. Ahora les mostraba cómo jugar a los bolos. Mientras las chicas lo miraban, el prota hace su lanzamiento derribando 8 piezas. Esto es aplaudido por las chicas. Solo 2 bolos malos no fueron derribados. Ahí Hiraku nos explica que a cada bolo le pusieron un nombre malo, pues Lu le preguntó por qué tendrían que derribar los bolos y él le dijo que había que eliminar a los malos. Después el prota se dio cuenta que las chicas también eran buenas para este nuevo juego. Esto lo deja sorprendido. Así fue como pasaron el invierno juntos, comiendo y jugando en un lugar acogedor. Tiempo después el invierno había acabado, la nieve se había derretido dando paso a la primavera. Mientras Hiraku observaba el sol, llegan las chicas. Ellas le preguntan qué harán hoy. Él les dice que terminaran de plantar los cultivos que les faltan. En eso escucha la alarma del pueblo. Cuando ven al cielo se dan cuenta que una criatura parecida a un dragón se dirigía al pueblo con intención de atacarlos. Las chicas le dicen que eso es un wyvern. Ahora vemos que nuestros protagonistas estaban asustados por la llegada del wyvern. Esta poderosa criatura intimidaba a todos. Hiraku no sabía qué hacer para proteger su hogar. En eso la criatura comienza con el ataque al pueblo. Las mujeres del prota logran frenar el primer ataque, pero esto hace que los remanentes de energía quemen los cultivos. Las elfas al ver esto se dirigen a controlar el fuego. Las chicas querían atacar al wyvern pero sabían que no podrían atravesar los escudos de la criatura, pues este era muy poderoso. Hiraku por otro lado no sabía si tendrían que escapar, pero esto no serviría de nada, pues la criatura vuela y lanza ataques a distancia. Mientras pensaba en cómo detener al wyvern, ve cómo su herramienta agrícola se transforma en una poderosa lanza. Sin pensarlo el prota lanza su primer ataque. El wyvern para protegerse usa sus 3 escudos, pero la lanza era más poderosa y termina atravesando el escudo y dañando al wyvern. Esto deja impresionado a las chicas, pues no sabían que Hiraku fuera tan poderoso.
luego el prota le lanza un segundo ataque atravesando el pecho del Wyver, con esto logra acabar con la poderosa criatura, luego se dirigen al bosque donde cayó el Wyver, ahí le informa al prota que lograron controlar el fuego y ninguna casa se dañó. Tras esto él les pregunta a las chicas si existen muchas criaturas así de peligrosas por el bosque, Lu le dice que no, también le dice que es raro encontrarse con uno tan grande, luego él pregunta si existe la posibilidad de que alguien haya enviado a la criatura para atacarlos, Tía le dice que no, pues la criatura es muy valiosa y rara, nadie la enviaría por su cuenta. Tras esto llegan a la conclusión que este evento se trató de un simple incidente, luego nos enteramos que la carne de Wyver es un manjar muy valioso y delicioso, así que ahora el prota se puso a cocinar el Wyver, él preparó 3 platos diferentes para que todas prueben esta deliciosa carne. Ahora las chicas comían este delicioso manjar hasta saciarse, no podían creer lo rico que estaba. En eso Lu le pregunta a Tía si ella podría bloquear el ataque de la lanza de Hiraku, ella le dice que eso sería imposible, pues esa lanza atravesó con facilidad los 3 escudos del Wyver y luego atravesó su pecho. Tras esto ellas se sentían afortunadas de no haberse encontrado al prota primero. Cambiamos de escena y vemos que en el castillo del rey demonio, los generales estaban alterados, pues ellos recibieron un informe donde decía que un hombre derribó al poderoso Wyver. Esto les parecía una locura, pues ellos necesitarían un ejército para lograr derribar a uno. En otro lugar cercano al territorio de Hiraku, vemos que los dragones guardianes vieron como el prota derribó ese Wyver. El líder de los dragones ahora sabe que no deben enfrentar a ese humano. Así pasaron varios días. Ahora el prota, mientras veía su campo de uvas, decide que es hora de hacer alcohol. Esto emociona a las chicas, pues por fin podrían beber vino. Tras esto todos apoyan para lograr hacer este trabajo. Rápidamente recolectaron las uvas y el prota luego les explicó cómo harían el vino. Solo tendrían que aplastar las uvas, el jugo resultante se guardaría en barriles y así se fermentarían para lograr obtener el vino. Tras esto las chicas se disponen a pisar las uvas, ellas se organizan para no tropezarse, pero mientras daban vueltas Tía termina tropezando con la elfa, así que ella se disculpa por el error que cometió. Tras esto se pusieron a pensar en una idea para no tropezarse de nuevo. Una de las elfas les sugiere que todas se muevan al ritmo de una canción que cantan las elfas. Esta idea es aceptada, así es como las elfas comienzan a cantar. Con esto las chicas comienzan a dar vueltas y lograr agarrar un buen ritmo, así es como el primer barril de vino se logra llenar. Después Lu también se une a la fiesta junto a Hiraku, así fue como lograron hacer 16 barriles de vino. El prota pensaba que hicieron mucho vino, pero las chicas le dicen que ese no será un problema, pues a ellas les gusta mucho el licor. En eso nos damos cuenta que el dios que envió a Hiraku a este mundo lo estaba observando. Resulta que su hija, la diosa de la agricultura, lo estaba regañando por haber cometido tantos errores con Hiraku. También le reclamaba por haberle dado una réplica de la lanza sagrada. Le resultaba muy extraño que el prota aún no esté muerto, pues esa lanza consume toda la energía vital de quien la use, pero el dios le revela que a Hiraku no le afecta, pues él le dio un cuerpo súper sano. Esto hace que él se recupere al instante. En eso la diosa de la agricultura desata su furia, pues lo que más le molesta es que el prota hizo una estatua de ella, pero versión anciano. El dios le dice que él no tiene la culpa de eso, pero ella decide castigar a su padre haciendo que él se quede arrodillado por 300 años. Días después Abutón detecta a otro intruso en el bosque, así que hace sonar la alarma rápidamente. El prota al verla siente que le recuerda a alguien, pues la joven tenía los rasgos de Lu. En eso la vampira la llama por su nombre. Resulta que la intrusa se llama Flora, ella es la hermana de Lu. Nos cuenta que decidió venir al bosque en busca de su hermana. Cuando se enteró que el ángel de corazón negro había salido en busca de Lu, esto hace enojar a Tía, pues le dijo ángel de corazón negro. Flora por miedo se disculpa. Luego Hiraku la invita a quedarse a vivir en este pueblo. Ella acepta encantada, pero aún le costaba creer que este humano es el marido de su hermana, pero Lu le hace saber que él es quien está a cargo en el pueblo. También es quien controla a los lobos infernales y le cuenta que él derrotó a un Wyver. Esto hace que Flora se disculpe con el prota por haber sido grosera. Es ahí que Hiraku también se entera que Kuro no es un perro, sino un lobo infernal. Esto lo sorprende. Luego Kuro le muestra sus habilidades al prota. Esto le parece genial, pero por otro lado las chicas estaban pasmadas, pues no podían creer que Hiraku haya domesticado a los lobos infernales, sin conocer su reputación. Más tarde le hicieron la cena a Flora. Esto era como disculpa por cómo Kuro la dejó cuando la atrapó. Mientras Flora probaba estos platos, le llama la atención un ingrediente de la sopa, pues nunca había probado ese ingrediente. Hiraku le cuenta que eso se llama tofu. Esto estaba hecho de frijoles. Es ahí que le revela que los microorganismos se encargan de la fermentación de algunos alimentos que existen en el mundo. Esto le llama la atención a Flora, pues ella también era una investigadora como Lu. Ahora sabe que existen organismos que no se pueden ver con los ojos. Al día siguiente ella pensaba marcharse un tiempo, prometiendo investigar cómo hacer el tofu. Después de un mes ella vuelve al pueblo acompañado de un grupo de sirvientas. La líder de las sirvientas se presenta como Ana. Ahora nuestro prota sería el amo de estas doncellas ogros. Luego el prota se da cuenta que ellos le trajeron un grupo de vacas. Esto lo alegra mucho, pues podrían hacer queso y mantequilla.
En eso Tia se da cuenta que el número de integrantes de cada raza está creciendo, pero ella era el único ángel en el pueblo, así que le pide permiso al prota para salir de viaje. Cuando regresa ella trae a sus subordinados, un grupo de hombres lagartos y a su escuadrón de ángeles. Ellas se llaman Corone, Gran María y Kudel. Luego le enseña al prota que también trajo nuevos animales para el pueblo. Estos eran un grupo de gallinas. El prota se pone feliz por esto. Tia al ver esto también se pone feliz. Días después las doncellas ya se habían adaptado al trabajo del pueblo. Ahora ellas atendían al prota, pero Hiraku nos cuenta que ellas no están acostumbradas a preparar platos complicados, así que les enseña cómo preparar nuevos platos que sepan delicioso. Las doncellas quedaron sorprendidas por las enseñanzas del prota. Días después ellas ya habían mejorado en la cocina. Mientras era atendido él nota que las doncellas ogros eran muy fuertes. Más tarde va con Tia y ve cómo ella les dice a sus subordinadas que cada una debe patrullar una región diferente del bosque. Esto lo hacían por seguridad, pues no quieren volver a ser sorprendidos por un ataque de Wyver. Así fue como el trío de ángeles patrulló el bosque. Luego nos enteramos que los hombres lagartos se encargan del trabajo fuerte. Hiraku, para reconocer al líder de los lagartos, le dio un pañuelo rojo. Luego el prota se puso a pensar en cómo el pueblo está creciendo con cada habitante nuevo que llega. En eso llega Lia. Ella le informa que trajo a todas las elfas que vagaban por el bosque. Esto toma por sorpresa al prota, pero en eso él nota que no había ningún hombre en el grupo de las elfas. Lia le explica que no hubo sobrevivientes, pero con alegría le dice que no debe preocuparse, porque ahora sí pueden reproducirse. Todo esto lo decían mientras miraban a Hiraku. Unos días después cada representante de su raza fue llamado para una reunión. Resulta que el prota quería pedirles ideas para ponerle un nombre al pueblo, pues ahora eran muchos más habitantes. Esto les parece buena idea a las chicas. Una sugiere ponerle el nombre del prota, pero él no acepta. Después sugieren ponerle el nombre del bosque, pero este daba mucho miedo. En eso Sabutón interviene y le señala la puerta. Hiraku, al abrir la puerta, lo primero que ve es el gran árbol. Con eso el prota decide que el pueblo se llame la aldea del gran árbol. Este nombre les encanta a todos. Más tarde inician con la celebración. Ahora el prota les enseña el primer vino que usarán para celebrar que el pueblo tiene un nombre. En eso las elfas comienzan a llamarlo alcalde. Esto no se lo esperaba el prota, pues él quería que todos elijan a su representante, pero la vampira y el ángel le hacen ver que todos están de acuerdo en que él sea el alcalde del pueblo, pues no había otra persona más adecuada para ese trabajo. Tras esto él acepta encantado. Luego se ponen a celebrar disfrutando de la deliciosa comida y el vino. Tia, al verlo distraído, lo invita a sentarse junto a ella y le pregunta qué le pasa. El prota le dice que le parece un sueño estar viviendo todo esto, pero ella le hace ver que esto no es un sueño. Tras esto brindan por la aldea del gran árbol. Días después vemos cómo el pueblo seguía en crecimiento. Hiraku nos cuenta cómo todos están felices de que él sea el alcalde. También comenta que a todos les agrada el nombre del pueblo. En eso llega Gran María. Ella le informa que un mensajero del rey demonio había llegado. Esto tomó por sorpresa al prota. Más tarde nos enteramos que este nuevo personaje se llama Belce. Él pedía una audiencia con la persona a cargo del pueblo. Es así como Hiraku da un paso al frente y se presenta como el alcalde del pueblo del gran árbol. Belce, como muestra de respeto, le ofrece un presente. Esto pone feliz a Lu, pues era algo valioso. Luego Belce le pide al alcalde hablar sobre las tierras que ocupa. Esto Hiraku ya se lo esperaba, pues Lu le había dicho que esto era territorio del rey demonio, así que ahora tocaría pagar impuestos. Pensaba pedirles consejos a las chicas, pero ellas confiaban en él. Viendo esto, el prota se arma de valor y le dice a Belce que si el señor de los demonios los deja vivir en estas tierras, ellos están dispuestos a ofrecerle una parte de la cosecha como pago de impuestos. Así que les ofrece un 10% de las cosechas. Esto impresiona a Belce, pues él no se esperaba que pagaran impuestos, así que acepta encantado. Hiraku se sorprende por lo fácil que fue la negociación. Más adelante firman el contrato para cumplir los términos a los que llegaron. Hiraku nos explica que solo les darán lo que cosechen, así que no tendrán acceso a la leche, huevos, miel o alcohol que produzcan. Si los demonios desean obtener algo de lo que producen, tendrán que entrar en negociaciones comerciales. Tras esto nos enteramos que Hiraku despidió a Belce con un regalo, pues sintió que fue demasiado agresivo en las negociaciones. Después el prota fue felicitado por todas las chicas, pues ahora contaban con la protección del rey demonio por solo un 10% de las cosechas. Es ahí que Hiraku se entera que normalmente se paga un 50 a 60% de impuestos. La elfa y la doncella comentan que fue una buena jugada hacer que los demonios vengan a cobrar los impuestos una vez al año. Esto hacía que los demonios no puedan medir con precisión todo lo que producen. Por otro lado, la vampira está muy alegre, pues el regalo que le dieron era la medicina todopoderosa. En la noche, en el castillo del rey demonio, Belce les informa a los generales que el pueblo del gran árbol se sometió a ellos. Esto no lo podían creer, pues ellos eran tan poderosos que derribaron un Wyver. Pensaban que tenían segundas intenciones. Es ahí que Belce les dice que él no pudo oponerse a nada, pues en ese pueblo se encontraba la princesa de los vampiros y el ángel de la aniquilación. También les cuenta que vio que tenían un ejército de altos elfos y lobos infernales. Esto aterra a los generales. No podían creer que el pueblo del gran árbol sea tan poderoso.
En eso Belce les dice que tuvo mucho miedo, pues él fue recibido por el trío de ángeles asesinos, pero para su suerte las negociaciones salieron bien. Luego les muestra el regalo que recibió. Estas eran unas manzanas que ellos no conocían. Cuando uno de los generales lo prueba, se dan cuenta que estaba deliciosa. Es ahí que Belce se da cuenta que la tela que envolvía el regalo estaba hecha por una gran araña demoníaca. Esa araña era tan poderosa que el anterior rey demonio luchó durante días para detenerla. Esto aterra a los generales. Días después el pueblo del Gran Árbol recibe la visita de un gran dragón. Este se llama Drin. Su asistente, como muestra de respeto, les entrega un presente. Esta era una valiosa espada que impresiona al prota. Tras esto les pregunta el propósito de su visita. El asistente le dice que su señor tiene su guarida ubicada al sur de este pueblo. Aunque hay bastante distancia, los considera vecinos. Es por eso que vinieron a saludarlos. Tras escuchar esto, el prota los invita a pasar. Así que su sirviente le pide a su señor que se transforme en su forma pequeña. Luego él se vuelve a presentar como Drin, el gobernante de los dragones. Al anochecer vemos como el poderoso dragón estaba disfrutando del vino que le ofrecieron. Era tanta la diversión que no quería irse a casa, pero su sirviente le insistía en volver, pues no quería que el prota se lleve una mala impresión de ellos. Sin alternativa, el dragón acepta volver a casa. Como regalo se llevó un cajón de manzanas deliciosas. Al día siguiente el prota tiene una reunión con las chicas elfas, pues él no se sentía cómodo recibiendo a los visitantes en la entrada del pueblo, pero tampoco se sentiría cómodo si los invitara a la casa, así que les propone construir una casa para invitados de máximo 4 personas, pero Lea le dice que eso sería demasiado pequeño. Le propone hacer una casa que albergue a 30 invitados, pues la mayoría de personas que lleguen al pueblo estarían muy agotadas, ya que no todos los visitantes pueden llegar al pueblo con la facilidad del dragón y del demonio. Tras todo esto, las elfas inician con la construcción de esta nueva vivienda. Por otra parte, Hiraku habló con el trío de ángeles para que no reciban a los invitados de mala manera, pues el problema era que todos se alzaban en armas cada vez que Sabutón hacía sonar la campana, así que le hicieron otra campana a Sabutón para distinguir a los enemigos de los visitantes. Después Hiraku propuso que solo 3 personas serían los encargados de recibir a los visitantes, pero esto fue rechazado, así que se tomó la decisión que muchas más personas recibirían a los visitantes. Flora también se unió a esto. Ella se encargaba de vigilar por la noche si algún visitante llegaba. No pasó mucho tiempo para que todo lo que planearon se pusiera en movimiento, pues un grupo de visitantes habían llegado al pueblo. El líder de ellos se llamaba Garf. Decían ser del este, del pueblo aullador. Llegaron a este lugar para establecer relaciones, pero es ahí que la vampira toma el mando. Le pregunta al líder de los hombres lobos si este es todo su grupo, a lo que Garf responde que sí. Al escuchar esto, la vampira le dice que entonces tomara como enemigos a los demás hombres lobos. Hiraku no entendía a qué se refería, pero luego ve que algunos hombres lobos habían sido capturados por los perros. Garf, para protegerlos, se disculpa con Lu. Le dice que al parecer cometió un error. Es ahí que la vampira les da una advertencia. Les dice que es peligroso no comportarse bien mientras estén en el pueblo, pues aquí hay personas más peligrosas que ella. Tras esto ellos son recibidos por las hermosas doncellas ogros. Hiraku estaba feliz porque todo estaba saliendo bien, pero al rato todo cambia, pues las chicas encerraron a los invitados como si fueran enemigos. Hiraku no entendía qué pasaba, pero el ángel le hace ver que ellos no trajeron una ofrenda como lo hicieron el demonio y el dragón. Es por eso que estos visitantes recibirán un trato más bajo. Luego vemos que las doncellas ogros pensaban servirles comida de baja calidad. Esto pone triste a Hiraku, pero la doncella ogro le dice que esa es la diferencia entre los que traen una ofrenda y los que no traen nada. Luego le pregunta si no pensaba ofrecerles algo de vino. Esto enoja a la doncella. Luego vemos que el prota seguía triste pues le ofrecieron comida de baja calidad, pero sus chicas le pedían que se deshaga de esas emociones, pues el deber de ellos era averiguar lo que en verdad querían, pues aún no confiaban en los visitantes. Luego vemos que sí logró convencerlas de que les dieran algo de vino, así que el prota se acercó al líder de los hombre lobo para averiguar lo que en verdad querían. Así es como se entera que ellos vienen de un asentamiento formado por personas que se ganan la vida cazando o minando. La mayoría de sus habitantes son hombres bestia. Luego se entera de que ellos sobrevivían comerciando con un pueblo humano al otro lado de las montañas. Pero últimamente ha habido algunos problemas y es por eso que el comercio entre ellos se volvió inestable. Esa es la razón por la que llegaron al pueblo del Gran Árbol. Al día siguiente el prota nos cuenta que los hombres bestias sí querían establecer relaciones comerciales, pero ellos querían que el pueblo del Gran Árbol se encargue de llevar todo a su pueblo, pues ellos no podían llevar sus productos al pueblo, porque el camino era muy difícil. Les cuenta que les costó mucho llegar al pueblo. Hiraku, tras escuchar esto, acepta, así que le pregunta qué productos intercambiaran en la primera visita. Este les dice que ellos producen bienes hechos del mineral, les pueden ofrecer pinturas, platería, cristalería, metalistería. Esto emociona al prota, quería todos esos bienes. Garf acepta esto a cambio de alimentos para su gente. Tras esto inician relaciones comerciales con el pueblo aullador. En la despedida Garf se disculpa por no haber traído un presente, pues ellos no sabían que este pueblo tenía esas costumbres. Le promete traerle un regalo en la próxima visita.
Días después ya estaban listos para el intercambio de productos. Generalmente les tomaría 10 días llegar al pueblo aullador, pero Drin se ofreció a llevarlos a cambio de un barril de vino. El prota nos cuenta que el dragón, después de su primera visita, comenzó a venir con mucha regularidad. Siempre que venía, traía tesoros, por lo que nadie se quejaba de él. En el pueblo aullador, los hombres bestias pensaban que los alimentos no llegarían, pues no había señales de la gente del gran árbol, pero en eso ven al gran dragón. Esto casi los asusta, pero se dieron cuenta que en el lomo del dragón había personas. Días después Tía le cuenta al prota que las negociaciones salieron bien, lograron intercambiar todos los productos. Luego ella le cuenta que el alcalde del pueblo aullador quiere enviarles 20 jóvenes para que puedan vivir en el pueblo. A Hiraku le parece bien, pero luego se entera de que todas son mujeres. Esto era malo, pues este pueblo necesita desesperadamente más hombres. Así que él pide que envíen a 3 jóvenes hombres. Días después vemos que llegaron las nuevas integrantes del pueblo. Ellas estaban muy nerviosas, pero Hiraku las logra tranquilizar. Después les pregunta por los hombres. Ellas le muestran que sí los trajeron, pero resulta que estos eran unos niños. Hiraku, al verlos, decide encargarles el futuro a ellos. Ahora vemos cómo los nuevos integrantes del pueblo son distribuidos a diferentes áreas. La doncella Ogro le cuenta a Hiraku cómo las jóvenes se desmayan constantemente al ver a Sabutón, aunque les comenta que ellas se encuentran felices, pues ahora disfrutan de su nueva vida. Más tarde ve cómo Chena protege a un niño con su magia, pues estos traviesos estaban corriendo y uno tropezó. Es allí que se pregunta si es el único que no puede usar magia. Al caminar por su pueblo ve cómo todos podían usar la magia. Las altas elfas le revelan que ellas lo usan desde que son pequeñas. Las doncellas y los hombres lagartos podían usar la magia de fuego y agua. Luego ve que sus mascotas también podían usar la magia, pero lo que le desmotiva es cuando ve que un simple slime también podía usar magia. Chena, tratando de animar al protagonista, le dice que no es el único que no puede usar la magia, pues los niños lobos tampoco podían. Pero Hiraku sabía que él sería superado con facilidad muy pronto. Al rato siente un pequeño temblor. El ángel le informa que una gran serpiente y un oso estaban teniendo un enfrentamiento. Esto podría ser terrible para el pueblo. Muy asustada le pide al alcalde hacer un plan para detener a esas criaturas, pero Hiraku le pregunta si se puede comer la carne de oso y serpiente. El ángel, muy extrañada por la pregunta, le responde que sí. Entonces Hiraku le pide que lo lleve al lugar donde están peleando. Así vemos cómo llegan al instante con el oso y la serpiente. El ángel le sugiere ir por ayuda para detener a esas criaturas, pero Hiraku le pide que lo acerque a las criaturas a toda velocidad. Así vemos cómo el prota acaba con esas poderosas bestias. Esto deja muy impresionado al trío de ángeles. Entre ellas se preguntan si podrían hacer lo que hizo el alcalde, pero todas sabían que no podrían hacerlo. Luego vemos cómo se llevan los cuerpos de las bestias al pueblo. La doncella le pregunta cómo pensaba cocinar a esas criaturas, pues eran muy grandes. Esto se responde en la cocina, pues el prota usaría el vino para hacer nuevos platillos. Esto no les gustaba a las chicas, pues ellas amaban el vino y no querían que se desperdicie. Más rato vemos que Hiraku preparó unos chicharrones de serpiente. Estas tenían un sabor a pollo, eran muy deliciosas. Con el oso preparó un estofado al vino, este era muy jugoso. Así disfrutaron de esta deliciosa comida. Al día siguiente él se dirige a la casa de Flora. Allí le pregunta si tiene algo que pueda usar como agente antibacteriano, pues quiere hacer nuevos platillos, pero no quiere que a los demás les duela el estómago. Esto emociona a Flora. Ella le dice que tiene varios de esos. El primero que le muestra era muy fuerte, así que le pide algo más leve. Luego Flora le muestra uno que se usa en los alimentos. Este sí era el que buscaba Hiraku, así que le da las gracias por su ayuda. Luego le pregunta cómo va con la producción de miso. Ella, muy desanimada, le revela que no avanzó nada. Le dice que siguió todos los pasos que le enseñó, pero por alguna razón no logra que los ingredientes se fermenten. Intentó acelerar el proceso, pero solo consiguió volar su casa 3 veces. Entonces Hiraku se ofrece a ayudarla. Esto le emociona mucho, le promete mantener las explosiones al mínimo. Al día siguiente Hiraku recoge un par de huevos para hacer mayonesa. Vemos cómo le enseña a Flora el procedimiento para lograr que salga deliciosa. Ella, al probarlo con los chicharrones de serpiente, se da cuenta que el sabor era muy rico. Luego Hiraku le enseña los pasos para poder hacer el miso. Hacen cocer las semillas de soja y luego las trituran. La pasta restante la ponen en moldes donde son aplastadas. Mientras pasaba eso, Flora apuntaba todo lo nuevo que aprendía. El último paso fue dejar la mezcla en la bodega. Hiraku le dice que tendrían que esperar unos meses para probar el miso. Flora ahora sabía que esto tomaba su tiempo. En eso llega Lu. Ella le informa que unos visitantes acaban de llegar. Así nos enteramos que estos eran un grupo de enanos liderados por Donovan. Estos hombres habían llegado al pueblo en busca de su vino delicioso. Hiraku sin problemas les ofrece una muestra, pero sus mujeres no estaban de acuerdo, pues para ellas era algo valioso. No pensaban darle su vino gratis. Donovan les dice que ellos no tienen dinero, pero sí tienen tecnología y conocimientos. Esto le llama la atención a Hiraku. Ellos le dicen que pueden usar sus cosechas para lograr obtener un licor puro y delicioso. Esto emociona a las chicas. Así es como los enanos se quedaron en el pueblo.
Ahora ellos se pusieron a hacer un licor a base de maíz. Este licor era tan fuerte que casi deja mareado al protagonista. Días después organizaron una fiesta de bienvenida a los enanos, así aprovecharon a probar el nuevo licor. Los enanos disfrutaban los chicharrones con mayonesa. Por otro lado, las chicas estaban encantadas por el sabor del licor, incluso el dragón Dream se unió a la celebración. Su asistente tuvo que llevárselo por lo borracho que estaba. Hiraku aprovechó el momento para preguntarle a Donovan si no le interesa alguna de las chicas del pueblo, pues como sabemos el pueblo está en escasez de hombres para reproducirse, pero para su sorpresa, Donovan le dice que no son su tipo, pues al enano le gustan las mujeres con barba. Esto deja asombrado a Hiraku. Los gustos enanos eran diferentes. Al día siguiente todos sienten la presencia de un enemigo. Hiraku se da cuenta que un gran dragón se dirigía al pueblo. Este era muy peligroso, así que pensaba eliminarlo, pero en eso el dragón Dream detiene el avance del dragón invasor. El prota se imaginó que esta era una lucha de poder, pero en eso ve que un dragón blanco se dirigía a ellos. Él nota lo peligroso que era, así que toma su lanza y ataca al dragón. Este logra esquivar la lanza de Hiraku por los pelos. Así que el prota pensaba en atacar una segunda vez, pero él es detenido por el asistente de Dream. Este muy asustado le explica que ellos no son enemigos. Así nos enteramos que estos dragones eran la familia del dragón. Luego ellas son presentadas como la esposa e hija del dragón Dream. Así conocemos a Lasti y Grafan. Después nos enteramos por qué se originó todo este problema, pues resulta que las constantes fugas de Dream despertaron los celos de su esposa e hija. Ellas, al ver que siempre salía con regalos y en ocasiones no llegaba a dormir, se imaginaron que Dream estaba haciendo cosas indecentes con otras mujeres. Estas acusaciones ofenden al dragón. Él les explica que estuvo en negociaciones, pero Grafan no le cree, pues estaba furiosa, pero Dream les hace ver que él jamás sería capaz de engañarlas. Tras esto ellas se dan cuenta que es cierto. Luego Hiraku se disculpa por haberlas atacado. Lasti también se disculpa, pues estuvo a punto de quemar todo el pueblo. Grafan también se disculpa, pues estuvo a punto de aniquilar al insolente que apuntó una lanza contra su hija. Todos estos comentarios asustaron a Hiraku. Luego su esposa le dice a Dream que no debe escabullirse de esa manera o habrá más problemas. Tras todo esto Hiraku se despide de la familia de dragones. Luego Dream le pregunta a su esposa si ya ha comprendido por qué está creando relaciones con el pueblo del Gran Árbol. Ella le contesta que sí, pues nunca se imaginó que hubiera una existencia que podría hacerles frente a los dragones. Esto era algo realmente preocupante, ya que incluso ella estuvo a punto de morir, pero para su suerte fue salvada por su antigua amiga, la araña Sabutón. Luego ella le pide a su hija que se quede en el pueblo, pues no pueden ignorar ese tipo de poder. Le dice que haga todo lo necesario, para que Hiraku nunca tenga la intención de usar su poder contra los dragones. Lasti, con miedo a su madre, le dice que hará su mejor esfuerzo. Más tarde vemos cómo ella fue aceptada por Hiraku. Ahora como integrante del pueblo comenzó a trabajar, pero el problema era que ella, al ser un dragón, era muy poderosa, así que no podía controlar su fuerza. Incluso un pequeño estornudo ocasionaba un gran alboroto. Hiraku y Tia no sabían qué hacer para mejorar esto. También notaron que los animales estaban con miedo, habían dejado de producir huevos y leche. Tia le revela que los dragones no solo son poderosos, sino que también poseen un gran conocimiento y son muy inteligentes. Esto hace que Hiraku tenga una idea. Al día siguiente vemos que Bel se había venido a comprar fruta para su reino, pero él es recibido por Lasti. Ella ahora estaba a cargo de las relaciones diplomáticas del pueblo. Esto aterra a Belce. Ahora con mucho miedo le dice que vino a comprar algunas frutas. Lasti le ofrece fresas, sandías y naranjas. Todo esto es aceptado por Belce. Mientras hablaban no podía evitar ver los cuernos de la dragona. Esto lo aterraba más. Así fue como ella logró cerrar su primera venta, haciendo que Hiraku se ponga feliz. En el castillo del rey demonio, todos estaban asombrados de enterarse que el pueblo del Gran Árbol tiene dragones. Ellos, al ver que el pueblo se hacía cada día más fuerte, pensaron que sería buena idea enviar un espía. Belce decidió darle esta misión a su hermosa hija Florent. Le explicó que debe tener cuidado. Tras esto ella se dirigió al pueblo. Al llegar no entendía cómo el pueblo pudo hacerse grande estando en el bosque de la muerte, pues en este bosque habían criaturas muy peligrosas. Luego ella es recibida por Lasti y los ángeles guardianes. Ella no podía creer que acaba de conocer a uno de los dragones más poderosos. Luego Lasti le enseña las cosechas que tenían. En eso le informan que tienen una reunión importante, así que dejan sola a Florent. Ella aprovecha esto para caminar por el pueblo y ver el poderío militar que tienen. Se da cuenta que tienen enanos, ogros y hombres lagartos. Esto la asombra mucho. Luego se encuentra a Tia, el ángel de la aniquilación, y el trío de ángeles asesinas. No entendía por qué ellas se encontraban en el pueblo. Luego ve que Lu, la princesa vampira, y su hermana también estaban en el pueblo. Más adelante se da cuenta que ellos contaban con un ejército de lobos infernales y arañas demoníacas. Incluso tenía altos elfos. Esto le hace ver que su ejército no se compara al de ellos. Luego se topa con un humano. Al sentirse superior decide ignorarlo. Pero después se entera que ese hombre era el alcalde del pueblo. Era tan fuerte que podría acabar con los dragones. Esto hace que Florent tiemble de miedo, pues fue muy mal educada con él.
Al día siguiente Florent comienza con su trabajo al lado de Lasty. Ella parecía que se divertía en el pueblo, pero siempre se ponía nerviosa en presencia de Hiraku. Días después vemos que en el pueblo hay un gran problema, pues las chicas estaban furiosas con un slime. Este se había bebido varios barriles de vino. Este preciado licor volvía locas a las chicas. Ellas proponían darle un severo castigo por hacer eso. Hiraku intentaba que no castigaran al slime severamente, pero las chicas votaron por un castigo severo. La doncella pedía que lo quemaran. La única que mantenía la calma era Florent. Ellas les hizo entender que el slime no reflexionaría por mucho que lo castiguen. Así fue como el pequeño quedó en libertad. Ahora se pasaba por el pueblo cada vez que había una fiesta. Ya era un compañero más para beber. Días después, vemos que el prota había cosechado lo suficiente para poder preparar algo. Esta vez cocinó platillos que incluían hongos. Esto le había quedado delicioso. Las chicas disfrutaban de una buena comida. En eso Hiraku menciona que esto estaría más sabroso si pudieran conseguir mariscos. Esto deja paralizadas a las chicas. Ellas rápidamente le preguntan qué eran los mariscos. Él les explica que son seres marinos muy deliciosos. Quería poder probar un buen cangrejo, peces y algas. Esto hace que las chicas se emocionen por lo desconocido. Rápidamente Lu le pide a Flora buscar información sobre los peces marinos. Por otro lado, Tia no podía creer que los cangrejos se coman, pues ella en el pasado se había enfrentado a muchos, pero estos eran muy duros. La doncella estaba emocionada al escuchar que Hiraku haría estofado de mariscos. Luego Florent les dice que existe una ciudad portuaria cerca al territorio de los demonios. Allí podrían conseguir todos los mariscos que quisieran. Esto emociona a las chicas. Florent les comenta que ella conoce a un comerciante, así que podrán negociar con él. Lasty rápidamente se ofrece a ir a la ciudad portuaria para traer los mariscos. Florent también le dice que la acompañara. Al día siguiente las chicas partieron a la ciudad portuaria siendo despedidas por Hiraku. Luego de 3 días ellas volvieron al pueblo, trayendo consigo al presidente de la empresa Goron. Este hombre se llamaba Mikael, era el comerciante de la ciudad portuaria. Tras esto él le muestra todos los peces que le trajo. Estos eran de muy buena calidad, lo mejor que Mikael podía ofrecerle. Él se disculpa porque no pudo traerle las algas que pidió, pues le comenta que sus pescadores regresan esas algas al mar. Al ver que Hiraku estaba preocupado por sus algas, este le comenta que no debe preocuparse, pues ya ordenó a sus pescadores atrapar esas algas, así que muy pronto estarán listas para traerlas al pueblo. Esto alegra al prota. Tras esto Mikael le dice a Hiraku que vino al pueblo con 3 objetivos. El primero es saludar al alcalde, el segundo es sugerirle más oportunidades para intercambiar bienes, y el tercer objetivo es convertirse en el proveedor oficial del gobierno para el pueblo del Gran Árbol. Sus mujeres al escuchar esto, le dicen a Mikael que está siendo muy astuto, pues él quiere ser el único que se encargue del comercio entre el pueblo y el mundo exterior. Mikael les dice que él puede conseguirles mucho dinero por todos los cultivos que tienen en el pueblo, pues sabe que todo es de buena calidad. Lu le comenta que hay muchas personas que quieren negociar con el pueblo. Al escuchar esto Mikael le muestra todo con lo que él comercia, así podrán llegar a un acuerdo comercial. Tras esto llegó la tarde y Mikael ya tendría que marcharse, solo le faltaba negociar sobre el alcohol que producen, pero Lasty se molesta porque no quiere que toquen su preciado alcohol. Tras esto el comerciante se marcha. Luego Hiraku habla con las chicas. Este estaba alegre porque el pueblo obtendría más bienes en poco tiempo. Tia le comenta que Mikael no tenía intenciones de engañarlo. Luego cambiamos de escena y vemos que Mikael en realidad estaba muy aterrado, pues el pueblo era muy peligroso. Así es como retrocedemos 3 días, y vemos como Mikael estaba en su oficina. Luego ingresa su asistente y le informa que lo estaban buscando, pues querían venderle algunos productos. Mikael no pensaba recibirlos. Cuando le iba a pedir a su asistente que se deshaga de ellos, siente algo que lo detiene. Su intuición le decía que no podía rechazar a estos visitantes. Tras esto él fue a recibirlos. Allí vio a Florent, la hija de una de las familias más poderosas del reino demoníaco. Para su sorpresa se enteró que la joven a su costado era uno de los dragones más peligrosos, Lasty el dragón loco. Ahora sabía que no podía rechazar esta reunión. Si la rechazaba su cabeza volaría. Así que Mikael procedió a preguntarles qué se les ofrecía. Florent le comenta que le trajo unos productos. A cambio querían conseguir algunos productos suyos. Mikael mientras se acercaba a los productos sentía miedo porque estaba siendo observado por el dragón. Pero este miedo se le pasa cuando ve las frutas que le trajeron. Estas eran las frutas que el reino del señor demonio había obtenido, pero no sabían su procedencia. Cada fruta podía valer muchas monedas de plata. Él muy feliz les dice que les dará los mejores productos del océano. Esto alegra a las chicas. Mikael les dice que él se encargará personalmente de la entrega. Es ahí que se entera que lo llevarán al bosque de la muerte. Así vemos que Mikael pasó mucho miedo conociendo a los padres de Lasty. Más tarde casi le da un infarto al ver todas las criaturas peligrosas del pueblo, pero se tranquilizó cuando conoció al alcalde del pueblo. Así volvemos al presente. Mikael aún estaba aterrado por lo que tuvo que pasar, pero también estaba feliz pues realizó buenos negocios con el pueblo del Gran Árbol. Más tarde Hiraku preparó los mariscos y las chicas disfrutaron de los deliciosos platillos.
Al día siguiente el pueblo recibe la visita de otro dragón. Este miraba al prota retándolo a un duelo. Al verla se da cuenta que podría ser familia del dragón Dream. Se preguntaba por qué razón estaba en el pueblo. En eso el dragón quema una parte del bosque, así que Hiraku toma la decisión de aceptar su reto. La primera lanza que tira es esquivada por el dragón, pero la segunda sí logra darle. Al rato vemos que la responsable era una mujer. Esta ya se había dado por vencida. Entonces Hiraku le pregunta por qué quemó el bosque. Ella no sabía qué contestarle. En eso llega Dream. Él le comenta que la mujer era su hermana mayor llamada Hakuren. Luego él le pide que perdone a su hermana, pero Hakuren le dice que todo fue culpa de Dream, pues él le dijo que casaría a Lasti con el alcalde. Es por eso que ella vino a conocer al hombre que sería el esposo de Lasti. Al escuchar esto Hiraku mira feo a Dream. Él lo niega todo, comenta que tal vez lo dijo mientras estaba borracho. Luego Hiraku le pregunta por qué vino a atacarlo, si bastaba con que viniera a conocerlo, a lo que Hakuren le dice que todo el mundo habla de lo poderoso que es el alcalde. Es por eso que ella quiso comprobar si era verdad. Pero Dream le revela la verdadera razón, pues Hakuren estaba resentida porque Lasti tendría pareja antes que ella. Esto provoca que Hakuren haga una pataleta, pero ella es detenida por Hiraku. Este le pide que repare todo el destrozo que provocó. En la noche mientras cenaban Hakuren estaba encantada por la deliciosa comida que tenían. Lasti por otro lado se disculpa con Hiraku por el comportamiento de su tía. Más rato ella quería jugar los juegos que Hiraku tenía. Él pensaba enseñarle las reglas del juego, pero ella le dice que no es necesario. Luego se preguntaban que podían apostar para que el juego sea más interesante. Hiraku no quería hacerlo, pero los dragones le insistían. Hasta Lasti estaba emocionada por competir. Al ver esto Hiraku le sugiere que el perdedor tendría que quitarse una prenda por cada ronda que pierda. Esto les encanta a los dragones. Más rato vemos el resultado de este enfrentamiento. Los dragones habían dejado al protagonista sin ropa, pues la inteligencia de los dragones era superior. Incluso sin conocer las reglas del juego lograron ganar. Hiraku no podía creer que él sea el único que esté prácticamente desnudo. Él pensaba jugar tranquilo para mantener un juego amistoso. Pero todo se le fue de las manos. Por un momento pensó que los dragones hacían trampa, pero esto no era cierto, pues Hakuren aún no conocía las funciones de las piezas de juego. Hiraku sin alternativa decidió jugar en serio. Ya tenía listos sus mejores piezas para ganar, pero cuando lanza su último movimiento, es neutralizado por los dragones. Así termina perdiendo. Ahora tendría que quitarse su última prenda. Las chicas se reunieron para verle la Excalibur. En el castillo del Rey Demonio, los generales se enteran que los dragones se estaban reuniendo en el pueblo del Gran Árbol. Ahora tenían el poder para conquistar cualquier país. Ellos pensaban reforzar sus ejércitos por si algo pasaba. Pero el Rey Demonio no estaba prestando atención, pues su hija se había vuelto muy rebelde y no le dirigía la palabra. Días después vemos que Hakuren se quedó en el pueblo. Ella era una excelente maestra, pues tenía muchos conocimientos. Pero vemos que Hiraku fue el responsable de esto, ya que Hakuren era muy floja y solo se la pasaba echada en la cama, así que él tuvo que castigarla haciéndole cavar algunos hoyos. Esto hizo que ella sea más responsable y apoye al pueblo. Al día siguiente ellos reciben la visita de las lamias. Estas le traían ofrendas a Hiraku, para que los lobos infernales dejen de atacarlos. Pues resulta que los lobos habían encontrado el hogar de las lamias, luego ellos lo sometieron. Hiraku aceptó las ofrendas pero a cambio les dio alimentos. Esto alegró a las chicas. También les dio ropa para que puedan estar presentables. Luego nos enteramos que ellas formaron el servicio de entrega lamia. Ahora ellas se encargaban de llevar los productos comerciales a diferentes partes, así el pueblo obtuvo un mayor comercio. Ahora vemos como unas nobles del reino demoníaco aconsejaban a la princesa atacar al pueblo del Gran Árbol, ya que pensaban que ellos tenían capturada a Florent. Tras todas esas palabras la princesa acepta movilizar su ejército contra el pueblo de Hiraku. Más tarde Florent recibe la visita de su padre Belse. Ella le informa que ahora se encuentra muy ocupada, ya que se encarga de la contabilidad del pueblo, pero su padre le cuenta que la princesa Yuri está reuniendo un ejército para una campaña militar. Esto toma por sorpresa a Florent, entonces le pregunta la razón por la que hace tal cosa. Belse le explica que unas nobles le metieron ideas tontas a la princesa. Cuando ella le pregunta a qué lugar pensaban atacar, su padre le revela que atacaran el pueblo del Gran Árbol. Ella no se esperaba tal cosa, pues constantemente envió informes de que el pueblo del Gran Árbol es ridículamente poderoso, pero Belse le hace ver que esos informes parecían algo irreal. Es por eso que los demás pensaron que el pueblo era débil. También le cuenta que el ejército de la princesa llegará al día siguiente. Florent no sabía qué hacer para detener ese ataque. Si los habitantes se enteran de esto serían capaces de acabar con el reino demoníaco. Entonces su padre le da la idea de que le pida a alguien que detenga el avance del ejército demoníaco. Al día siguiente vemos que las lamias fueron las encargadas de atemorizar al ejército demoníaco. Esto dejó aterradas a las nobles tontas. Así nos enteramos que ellas recibieron 10 cajas de manzanas por este trabajo. Más tarde Florent presenta a las nobles tontas ante Hiraku. Ahora ellas estarían trabajando para salir con vida del pueblo,
pues ella quería que entiendan lo tontas que fueron por aconsejar a la princesa atacar el pueblo del gran árbol. Hiraku se dio cuenta que las jóvenes estaban muy asustadas. Pero acepta la idea de Floren. Luego presentan a la princesa Yuri. Ella también estaría trabajando en el pueblo. Floren se encargaría de mostrarles cómo funciona el pueblo. Tras esto Hiraku se marcha dejando a Floren a cargo de las jóvenes. Luego Floren les explica que deben comportarse bien, para así lograr pagar las transgresiones que hicieron. Les recomienda no hablar del incidente que tuvieron o se meterían en problemas. También aclara que no deben usar sus nombres de nobles en el pueblo. También les dice que aquí ninguna recibirá un trato especial. Luego ella les enseña todos los lugares que existen en el pueblo del gran árbol. Yuri estaba maravillada por las cosas nuevas que veía. Ahora sabía de dónde venían las manzanas que comían en el castillo. Era algo nuevo para ella ver un árbol de manzanas. También se toparon con los niños lobos. Ella se puso cariñosa con ellos. Más rato se encontraron con la elfa. Ella notó que las jóvenes eran de la nobleza, pues hablaban como si fueran superiores. Hasta se les escapó que querían conquistar el pueblo del gran árbol. Pero rápidamente Floren las puso en su lugar. Luego conocieron al dragón Lasti. Ella era súper linda con Yuri. No podía creer que ella sea el temible dragón loco. Por otra parte, las nobles estaban pensando en escapar del pueblo, pues ellas serían el hazmerreír de sus conocidos si son esclavizadas por el pueblo del gran árbol. Al llegar la noche intentaron escapar, pero del miedo regresaron a casa, pues las mascotas de Hiraku siempre las asustaban. Así que simplemente decidieron someterse ante Floren. Ahora trabajarían como si su vida dependiera de ello. Esto haría que Floren no tenga tanta carga laboral, así que estaba contenta de tener a las chicas a su lado. Al día siguiente Yuri conoce a los cachorros de lobos infernales. Le parecía muy raro acariciar uno, puesto que estas criaturas son temidas por todos. También se puso a jugar con ellos. Luego habló de lo maravilloso y pacífico que le parecía el pueblo. Lamentaba la decisión que tomó en el pasado, ya que ahora sabe que los informes que envió no eran mentiras. Si hubieran atacado al pueblo, su reino habría sido diezmado por el aliento de un dragón, pero la princesa culpa de todo esto a Floren, pues ella pensó que era una rehén del pueblo, ya que no le envía una carta a pesar de que son amigas desde pequeñas. Floren al escuchar esas palabras le promete no volver a hacerlo. Más tarde vemos cómo las nobles estaban felices de estar en el pueblo del gran árbol. Aquí podían comer cosas deliciosas. Ya se habían adaptado bien al nuevo ambiente. En eso Hiraku nota que lo estaba en su forma adulta. Ella le comenta que ha estado así por días. Por alguna razón no puede transformarse como antes. Al día siguiente Yuri se ofrece a ayudar con las cosechas. Esto hace que las chicas nobles le pidan que no haga eso, pues ella es una princesa y debe mantener su estatus. Pero la princesa les pide que también ayuden. Así todos pasaron un buen rato trabajando juntos. Se divirtieron mucho ayudando en la cosecha. Hasta comieron algo delicioso. Días más tarde Yuri se despide del pueblo. Ella volvería a su reino. Pero los niños no querían que se vaya, así que ella les promete volver al pueblo cuando esté libre. Floren le promete visitar el reino demoníaco de vez en cuando. En eso la princesa se da cuenta que sus amigas no pensaban volver con ella, pues al parecer se habían encariñado con el pueblo, y también les gustaba la comida que preparaban. Siendo así, Yuri se despide del alcalde y Floren. Días más tarde vemos como el rey demonio estaba preocupado por su hija, pues ella ahora lo ignoraba más que antes. Parecía que solo le importaba su trabajo. Esto lastimaba al rey demonio. Bel se le hace ver que su hija ya ha madurado. Ahora es seguro que se involucrará más en la política. Es algo natural cuando los hijos crecen, pero esto hace enfurecer al rey demonio, pues piensa que su hija conoció a un hombre, pero Bel se le dice que si se comporta de esa manera, solo hará que Yuri lo odie. Era mejor demostrarle que es un buen padre, haciendo un buen trabajo como gobernante. En el pueblo las cosechas de invierno ya habían comenzado, pero se dan con la sorpresa que todos los almacenes ya se encontraban llenos, así que tenían muchos alimentos que se perderían. Entonces Lasti les propone enviarle una parte de las cosechas a sus padres. Hakuren también se ofrece a llevarle algo a sus padres. Es allí que todos se enteran que los padres de Hakuren son los dragones legendarios, Dous y Raimal. Uno vive en el norte y el otro en el sur. Esto deja impresionado a todos. No se esperaban que los dragones estuvieran relacionados. Tras esto Hakuren se dirigió al norte y Lasti al sur. Después de dejar los alimentos, se dirigió con el comerciante Mikael. Allí le pidieron el favor de eliminar a una criatura que atacaba a sus barcos. En su regreso Lasti les contó las aventuras que tuvo. También les trajo algo de pescado. Días después llegó Hakuren. Ella les trajo unas elfas de las montañas, pues se dio cuenta que las pobres chicas la estaban pasando mal. Si no recibían ayuda perecerían pronto. Hiraku entendió todo, así que se puso a pensar en dónde podría ubicarlas. Pero las elfas pensaron que no querían recibirlas, así que pensaban irse. Pero luego entendieron que Hiraku solo estaba pensando en dónde ubicarlas, pues ahora serían parte del pueblo del gran árbol. Esto alegró a las elfas. Ellas, para ser de utilidad al pueblo, comenzaron a cazar, pero ninguna de sus trampas funcionaban. Muy frustrada le pide perdón a Hiraku. En eso se da cuenta que el prota estaba intentando hacer un envase de barro. Por curiosidad decide ver todo lo que hace Hiraku. Así el prota le enseña cómo se hace un envase de barro.
pero para mala suerte el envase termina rompiéndose. Supone que esto se dio porque no usó arcilla. Entonces la elfa se ofrece a buscarle arcilla, pues ellas son conocedoras de todos los tipos de tierra. Días más tarde la elfa se aparece con varios recipientes hechos de arcilla. El trabajo que hicieron era excelente. Hiraku le pide que hagan platos y vasos. La elfa acepta el encargo. Al día siguiente las altas elfas le informan que encontraron una nueva mazmorra, así que le piden su autorización para explorar el lugar, pues esta mazmorra se encontraba al norte del pueblo. Hiraku, viendo el entusiasmo de las chicas, les autoriza la exploración de la mazmorra. Al llegar la noche Hiraku por fin pudo disfrutar de un buen baño, pues al haber menos gente ahora tiene el baño para él solo. Pero esto se acaba cuando ingresan los niños lobos. A las afueras del baño las amigas de Yuri fueron detenidas por Florent, pues resulta que ellas quisieron entrar al baño de Hiraku para lograr acercarse más al prota. Ella las amenaza con un castigo severo si lo vuelven a intentar. Tiempo más tarde el grupo de exploración había vuelto. Ellas le pedían enviar un grupo de exterminio a la mazmorra, pues en ella habitaba una serpiente. Ellas querían obtener esa carne valiosa para ellas. Luego Hiraku se entera que esa carne es un afrodisíaco que hace que las parejas se pongan más cariñosas. Era por eso que las elfas querían obtener esa carne. Más tarde, con la llegada del invierno, todos se encontraban preocupados por Lu, pues ella no se sentía bien, había tenido dolores de cabeza y vómitos. Hiraku era el más preocupado por ella, pero en eso ella menciona que últimamente ha tenido antojos por las frutas, pero no puede comer la comida normal. Esto hace que las chicas se den cuenta de que Lu está embarazada. Meses después vemos como el sol había llegado con fuerza. Mientras todos realizaban sus labores con alegría, Hiraku aprovechaba a estirarse. Al rato llega Lu. Ella ya mostraba un crecimiento en su barriga, pues el bebé tenía 5 meses. Allí él nos cuenta cómo todos se emocionaron cuando se enteraron que Lu estaba embarazada. En ese momento ella entendió por qué ya no podía transformarse como antes. Ahora el futuro padre estaba muy preocupado por la vampira. No quería que ella se esfuerce mucho, pero ella le hace saber que estará bien. Más tarde todos continúan con su trabajo. Hiraku nos cuenta cómo él ha tenido que levantarse más tarde de lo normal, pues anteriormente se dio cuenta que las doncellas no descansaban lo suficiente, ya que él acostumbra a levantarse muy temprano, pero las doncellas siempre lo esperan en su puerta con mucho sueño. Ahora ellas le dan el informe de los eventos ocurridos el día anterior. Resulta que el slime borracho sigue tomándose el licor del almacén. Estas acciones hacían enfurecer a la doncella. También nos explica que el desayuno es por turnos. Ahora habían 3 grupos que desayunaban en diferentes horarios. También nos enteramos que Hakuren constantemente se queda sin desayuno, pues es muy floja y se queda dormida. Por otro lado, Flora estaba muy frustrada por no poder hacer miso. Habían pasado meses y aún no lograba hacerlo. En ese momento llega Gran María del trío de ángeles. Ella le informa que los conejos asesinos intentaron ingresar al pueblo, pero fueron cazados por Kuro. Ahora tendrían más carne para comer. Hiraku nos cuenta cómo el trío de ángeles tiene su lado perezoso, pues ellas son excelentes en su trabajo, pero cuando están descansando, son tan flojas que solo pueden vivir si son atendidas por las doncellas. Incluso los hombres lagartos se encargan de lavarles la ropa. Fuera de eso son excelentes guardianas del pueblo. Después de desayunar, Hiraku continúa con su trabajo. Mientras va atendiendo sus cosechas, se da cuenta que las plantas albergan una plaga. Esto era desconocido para él. Generalmente las arañas se encargan de estos invasores, pero Hiraku también puede deshacerse de ellos con su herramienta todopoderosa, pues éste elimina las plagas con facilidad. Luego Hiraku ve con orgullo cómo su campo agrícola se volvió más grande. Ahora había muchas verduras deliciosas. Al llegar la hora del almuerzo, todos se juntan para almorzar. Allí Hiraku nos revela que las chicas no conocían el almuerzo. Les parecía raro comer más de una comida al día. Las elfas eran las más nerviosas a la hora de comer, ya que ellas estaban acostumbradas a comer 2 a 3 veces por semana, pues la comida era algo difícil de conseguir. Ahora las cosas habían cambiado. Podían disfrutar de un desayuno, almuerzo y cena. El almuerzo también era aprovechado para informarle a Hiraku sobre los nuevos acontecimientos del día. Así se enteró que un becerrito había nacido. También tendrían que enviarle productos a Mikael. Después del almuerzo Hiraku siguió trabajando. Ahora se puso a fabricar distintos muebles para las chicas. También hizo juguetes de madera para los niños. Más tarde plantó unas rosas para que el pueblo se vea más hermoso. Días después vemos cómo todos realizaban entrenamientos para mantenerse saludables, pues al comer tanto, estaban subiendo de peso. Las más afectadas eran las doncellas. Ellas estaban muy preocupadas de no poder entrar en sus sagrados uniformes. Hiraku, al notar esto, también procede a entrenar. Su oponente sería el tronco de un árbol, pero notamos que el prota no podía ganarle. Así que decide probar con los kunais de la elfa. Para su sorpresa no logra clavar ninguno. Por el contrario, la elfa acierta todos los kunais. Entonces Hiraku decide usar su herramienta todopoderosa. Pero este lanzamiento era tan poderoso que asombra a la elfa. Al atardecer llegó la hora de cenar. Le sirvieron un nuevo plato inventado por las doncellas. Este era conejo a la miel, pero su sabor era muy dulce. Hiraku tuvo que comerlo o haría enojar a las doncellas.
Así todos se reunieron para cenar. Este era el momento en el que más personas se unían a la mesa. Luego Florent le informa al prota que la princesa Yuri ha solicitado manzanas y un vestido hecho por la araña demoníaca. Viendo esto, el prota autoriza todo lo solicitado. Luego, para relajarse, Hiraku pasa a la bañera. Ahora él podía estar tranquilo sin sentirse incómodo, pues hizo que construyeran una bañera solo para hombres. Después de salir de la bañera se venía un momento divertido, pues él notaba como siempre era vigilado por las elfas. Ellas lo seguían hasta que llegue al dormitorio. Ellas hacían esto porque querían cuidar al prota, pero el problema era que Hiraku sentía sus miradas en su propia habitación, así que fingió ser atacado. Esto hizo que las elfas revelen sus escondites. Ahora él solo tendría que sellar todas esas entradas. Al día siguiente Hiraku visita a los enanos. Ellos eran muy apasionados en su trabajo, siempre se esforzaban por sacar el mejor alcohol. Ellos también habían acabado con todos los estereotipos que Hiraku tenía, pues los enanos no eran como él se los había imaginado. Estos eran muy responsables y exigentes en su trabajo. Donovan le solicita más uvas para producir una mejor bebida, entonces Hiraku tendría que aumentar 3 veces la cosecha. En eso llega Chena. Ella le informa que un hombre raro había llegado al pueblo. Este hombre se encontraba rezando frente a las estatuas de los dioses. El trío de Ángeles y Sabutón no se habían dado cuenta de la entrada del hombre al pueblo. En eso Lu menciona que ese hombre era el progenitor de los vampiros. Resulta que él había llegado al pueblo, porque se enteró que Lu estaba embarazada. Esto le parecía raro, pero ahora ha comprobado que la noticia era verdadera. Lu también comenta que este hecho la sorprendió, pues normalmente los vampiros continúan el linaje formando pactos de sangre. Pero ella está feliz porque tendrá su primer hijo. Hiraku por la duda le pregunta qué significa ser un progenitor. Ella le explica que ese vampiro prácticamente es su abuelo, ya que él ha vivido por más de 4000 años. El vampiro le dice que el truco para llevar una vida tan larga es borrar de vez en cuando los recuerdos. Le explica que él se borra los recuerdos cada 200 años, solo mantiene la información más importante a su lado. Esto aterra a Hiraku. Él no se imagina haciendo eso. El vampiro le dice que él también tuvo mucho miedo la primera vez, pero después se acostumbró a hacerlo. Luego él se disculpa por entrar al pueblo sin saludar. Le explica que pensaba solo dar unas vueltas alrededor del pueblo, pero en eso algo le llamó la atención. Sin darse cuenta ya estaba haciendo una reverencia al dios de la creación, pues esa estatua era un retrato idéntico del dios. Hiraku entonces le pregunta si conoce a ese dios. Él le dice que solo logró verlo una vez, fue cuando nació. El dios le dijo que se esforzara en esta nueva vida. También le dijo que nacería con un cuerpo ligeramente anormal. Gracias a eso pudo enfrentar muchas adversidades, aunque ahora no recuerda muchas cosas por borrarse la memoria. Pero hay una cosa que nunca olvido. Al dios de la creación les cuenta que él siempre ha intentado recrear la apariencia del dios, pero por alguna razón no puede hacerlo. Pero eso cambió cuando vio la estatua de Hiraku. Él muy emocionado pedía que se la regalaran, pero Hiraku no podía hacerlo, ya que la estatua pertenecía al pueblo. Pero el progenitor se puso muy triste. Entonces Hiraku se animó a hacerle una nueva estatua. Le comenta que él no es escultor pero hará su mejor esfuerzo. Al día siguiente la estatua ya estaba terminada. Rápidamente el progenitor hizo una reverencia al dios de la creación. Esto era señal de que sí le encantó la nueva estatua. Más tarde el progenitor se estaba despidiendo de los protas. Él les quería dar algo a cambio por el favor que le hicieron, pero Hiraku no quería aceptar nada. Tras esto el progenitor les dice a las chicas que se cuiden mucho. También les pide que protejan al bebé. Después se marcha. Luego Hiraku se entera que ese hombre era alguien muy importante en el mundo. En otro lugar vemos cómo el progenitor ingresa a un templo. Este es recibido por el obispo. Habían pasado 50 años desde la última vez que se vieron. El progenitor lo alaba por su excelente trabajo en el templo. Luego le cuenta que trajo una estatua maravillosa, así que quería ponerla en el mejor lugar posible. Es así que el obispo propone mover la estatua del creador y poner allí la nueva. Esta idea es aceptada por el progenitor. Luego el obispo queda maravillado. Al ver la hermosa estatua del creador, pensaba que algún escultor famoso la había hecho. Proponía revelar el nombre del escultor, pero el progenitor le dice que esa no es una buena idea, pues el hombre que la hizo quiere tener una vida tranquila, así que solo lo apoyarían en silencio. Pide que les informe a todos los templos, que nadie le falte el respeto a Hiraku ni al pueblo del gran árbol. Tiempo más tarde Hiraku recibió un piano como regalo del progenitor. Al principio no quiso aceptarlo, pero como era un regalo por el embarazo de Lu, se quedaron con el piano. Este fue colocado en el comedor del pueblo. Las nobles al instante notaron que ese piano era muy valioso. Solo lo usan en ceremonias importantes. Ellas querían intentar tocarlo, pero ninguna de ellas se animaba a hacerlo. No querían dañar algo tan valioso. Así que le piden a Hiraku otro piano. No importaba si era un piano viejo. Días después recibieron un piano enviado por Mikael. Ahora todas las chicas disfrutaban tocando el piano. Las únicas que podían tocarlo bien eran Florent y las chicas del reino demoníaco. El único problema se dio en la noche, pues las chicas seguían practicando y no dejaban a Hiraku dormir. La primavera ya había terminado. Todas las plantas habían dado buenos frutos. Esto alegraba al prota, pero ya era hora del almuerzo.
Entonces las chicas fueron a comer. Hiraku pensaba quedarse trabajando un poco más, pero llega Lu, diciéndole que es hora de descansar. Mientras se están refrescando ella le dice que no debe sobreesforzarse en el trabajo, pero este le dice que no puede evitarlo. Luego la vampira enfría la bebida de Hiraku, gracias a esto se logra refrescar. Luego él pregunta si está bien que haya venido a verlo. Estando embarazada, ella le contesta que sí, pues quería verlo y aparte las chicas le aconsejaron caminar. Hiraku no podía evitar preguntarse, ¿cómo se sentirá Lu teniendo al bebé en su interior? Al anochecer las chicas le preguntaban si ya le pesaba la barriga, pues esta estaba muy grande. Lu les dice que pesa como si estuviera cargando 2 cabezas de repollo. Al escuchar esto tía se dio cuenta que sí le pesaba mucho. Por otra parte las chicas estaban alegres por ella, se preguntaban si sería niño o niña. La elfa comenta que también quisiera tener un bebé. Luego todas se enteran de que Lu no puede tomar alcohol, esto hace que se pongan tristes por ella. Más tarde ellas van con Hiraku, le piden que por favor venda todo el alcohol del pueblo. Pues ellas no quieren beber hasta que Lu pueda hacerlo, querían resistir las ganas de beber, pero al tener el alcohol tan cerca se les hacía muy difícil. Hiraku les hace entender que no puede vender el alcohol, ya que su producción demora mucho tiempo, les recuerda que el alcohol sabe mejor con el tiempo, así que les pide aguantar hasta que el bebé nazca. Ellas aceptan este reto. Días más tarde Hiraku se da cuenta de que los enanos estaban tristes, pues ningún habitante del pueblo había venido a beber alcohol, se preguntaban si hicieron algo mal. Hiraku les tuvo que explicar que las chicas no beberían hasta que el bebé nazca. Esto alegró a los enanos, entonces se animaron a producir más alcohol para celebrar el nacimiento del bebé. Un mes después, mientras todos se refrescaban, vemos que Lu estaba lista para traer al bebé a ese mundo. Hiraku, muy preocupado por ella, no pensaba separarse. Ella, con la barriga grande, le cuenta que el trío de ángeles le trajeron una flor que refresca el ambiente. Luego van llegando las demás chicas. Ellas le traían diferentes obsequios para que el bebé nazca saludable. Todas estaban al pendiente de Lu. La doncella, para engreírla, le preparó un rico pudín. Al rato llegó Flora. Ella le había preparado una sopa de tomate con tofu. Esto estaba delicioso. Incluso los lobos le trajeron un regalo. Las arañas le trajeron ropa para el bebé. Al anochecer la pareja se encontraba feliz. Habían recibido muchos presentes. Mientras Hiraku miraba el regalo de Donovan, se da cuenta que Lu estaba por entrar en parto. El momento por fin había llegado. Todas las doncellas se apresuraron con mantas y el agua caliente. Todas estaban muy nerviosas porque el bebé por fin nacería. Chena se encargaba de tranquilizar a la vampira. El más nervioso era Hiraku. No podía hacer nada para ayudar a Lu. Se sentía muy impotente encerrado en ese cuarto. Simplemente dejó que su mente volara, así que salió a caminar. Al rato llegó al lugar donde todo comenzó. Mientras miraba las 2 lunas recordó cómo él anteriormente quería estar solo, pero eso cambió. Ahora tiene a muchas personas queridas para él. En eso se quedó dormido. Al día siguiente caminó aún perdido en sus pensamientos. Cuando entró en la habitación de Lu, pudo por fin ver a su primer hijo. Todos le dijeron que el parto salió bien. Ella lo invitó a abrazar a su primer hijo. Hiraku, aún nervioso, se acercó y tomó al bebé. Todas le pidieron que tenga cuidado con la cabeza. Mientras lo cargaba se dio cuenta que el bebé pesaba más de lo que se imaginó. Luego vio cómo su hijo sonreía al estar en sus brazos. Esto alegró al prota. Todas se pusieron felices al ver lo lindo que se veía. En ese momento Hiraku entendió que por fin se había convertido en padre. Era algo que nunca imaginó vivir. Pedía a Dios que su hijo nunca tenga que pasar por lo que él vivió en su anterior mundo. Le pedía a su hijo que crezca grande y fuerte. En eso Lu se le acerca y le dice que el bebé no crecerá solo, pues los tiene a ellos. Después de ese acontecimiento ya había pasado una semana. Hiraku nos cuenta que su hijo se llama Alfred. Este nombre se le ocurrió a Lu. Supone que su hijo es mitad humano y mitad vampiro. Él era muy querido por las chicas del pueblo. En eso Hiraku ve el árbol del pueblo. Esto le trae viejos recuerdos de cómo él llegó al bosque. No podía creer cómo poco a poco fue llegando más personas al pueblo. Con el tiempo los campos agrícolas se agrandaron y ahora incluso tiene a su primer hijo. También pensaba en cómo devolverles la amabilidad que le mostraron. Más tarde se reúne con las chicas. Ellas con muchas dudas le preguntan de qué trata la reunión. Allí él les dice que quiere implementar un sistema nuevo en el pueblo, así que les enseña una medalla que hizo. Flora, al ver la medalla, le pregunta cómo las usarán. Hiraku les comunica que estas medallas las pueden usar para cambiarlas por bienes. Era algo así como el dinero. Esto lo hizo porque él ya no se da abasto para realizar la distribución de bienes. Así que las nuevas medallas serán las monedas del pueblo del Gran Árbol. Así cada persona podrá comprar lo que quiera, sin necesidad de pedirle permiso a él. Esto le parece una buena idea a Floren, pero la elfa pregunta si no sería más simple cambiar bienes entre ellos, a lo que Hiraku le explica que cada persona le da un valor diferente a cada producto. Por ejemplo, una manzana podía cambiarse por 3 fresas. Pero como a tía le gustan más las fresas, entonces ella cambiaría una fresa por una manzana. Esta era la razón por la que quería usar una moneda para cambiar bienes. Al escuchar esto, los dragones entendieron para qué se usa el dinero. Ellos, a pesar de tener grandes tesoros, nunca usaron el dinero. Luego Hiraku les dijo que a todos les daría 3 monedas.
así podrían ver si esto da resultado. Con el tiempo vemos cómo los pobladores cambiaron sus monedas por muebles. Los enanos las cambiaron por alcohol, algunas aprovecharon a comprar los regalos que Dream trajo al pueblo, otras solo usaron sus monedas para decorar sus habitaciones. El problema se presentó cuando los lobos comenzaron a cambiar sus monedas. Ellos, al ser muchos, hicieron que el trabajo de Hiraku se incremente, también aumentaron los pedidos de muebles. Al no darle un valor adecuado, el trabajo del prota se incrementó. Cierto día una pequeña sorprendió a Hiraku, pues ella quería comprarle un bebé. Esto dejó sorprendida a Lu. Al no poder hacerlo, la pequeña casi se puso a llorar, así que el prota tuvo que venderle su tiempo por 3 monedas. Más tarde vemos como todas estaban listas para beber un delicioso vino, pues había llegado el momento de celebrar el nacimiento del hijo de Hiraku. Así dio inicio esta nueva fiesta. Todos se divertían mientras tomaban un delicioso vino. Por otro lado, Flora cuidaba del pequeño Alfred. Lu, al verlas en ese estado, comenta que sintió pena por ellas, pues no podían beber por su culpa. En eso Hiraku nota que Lu trajo el mazo que Donovan le había obsequiado. Ella le comenta que Donovan le dijo que lo trajera. Al rato llegan los enanos con un barril de vino. Allí Donovan les explica que ellos les trajeron un vino especial solo hecho para ellos. Este era su regalo por el nacimiento del bebé. Ahora la parejita procedió a usar el mazo para abrir el barril de vino. Así se dio inicio a la mayor celebración del pueblo. Todos disfrutaban de una buena comida y un delicioso vino. Lu se sentía súper bien por el gran momento que estaban pasando. Hiraku nunca se imaginó que su nueva vida sería tan divertida. Luego vemos que el dragón Dream también se encontraba en la fiesta. Incluso había llegado el pequeño Slime borracho. Así continuó la celebración. Al rato Donovan se les acerca y les pregunta si les gustó el nuevo vino. Lu le explica que ella aún no puede tomar, ya que está amamantando a su hijo. Le dice que ella disfrutará del vino viendo cómo las chicas disfrutan. Entonces Donovan les da la idea de añejar el vino para una futura celebración. Esto le parece bien a Hiraku. Así podría esperar a que su hijo tenga la edad suficiente para beber. Entonces Donovan se apresuró a guardar el vino. En el reino demoníaco todos se enteran del nacimiento del hijo del alcalde. Ellos estaban alegres porque nació sano. Ahora ellos, por los informes recibidos de Florent, sabían que no podían desafiar al pueblo del gran árbol. Proponían casar a alguien del reino con Hiraku, pero el rey demonio se oponía a entregar a su hija. En otro lugar, Mikael preparaba muchos presentes para el hijo de Hiraku. Volviendo al pueblo, el prota está maravillado por lo bien que la pasaba. Había logrado grandes cosas en esta nueva vida. Se alegraba de tener a las chicas a su lado. Al rato ellas le explican que quieren traer a más personas al pueblo, pues hay muchas personas que perdieron sus hogares debido a una guerra. Entonces Hiraku propone que sería buena idea hacer un nuevo pueblo. Esta idea les agrada a las chicas. Muy animadas le dicen que iniciaran con la construcción del nuevo pueblo. Así llega el final de esta bonita historia. Suscríbete para no perderte más resúmenes.